Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Este es un viaje que va desde lo más antiguo, desde el inicio de la humanidad hasta prácticamente nuestros días. Un viaje al profundo misterio de la mente humana y quizá al más allá. Por eso pido que suene esta música tan especial, esta música que catapulta a otros mundos, esta música que está realizada siguiendo los ritos de los diferentes chamanes, porque el viaje del chamán sigue siendo un gran secreto. Verán, nosotros vamos a intentar, con estas increíbles recreaciones de nuestro artista Juan Villa, aproximarnos a diferentes culturas que tenían su exploración del otro lado de una forma sistematizada. Por ejemplo, lo que están viendo aquí es el chamán de los Nungu en el Congo. Estarán observando algo siniestro. Un racimo de calaveras lo protegen. Así hacía su aparición el chamán emplumado. En su máscara, una serie de códigos de colores. Lo que para nosotros sería simple ornamentación, para ellos era el blanco del caolín, que significaba la clarividencia, ver más allá. El rojo de la muerte y el nacimiento. Y el negro de la brujería. De alguna forma el chamán nacía y renacía. Era un hombre normal hasta que tenía esa experiencia, esa conexión con el otro lado, y se convertía en hombre de ley, en autoridad. Los primeros músicos, los primeros artistas, los primeros brujos, los primeros sanadores, los primeros sabios son los chamanes. Algunos, cierto es, derivaban hacia unas áreas mucho más siniestras. Por ejemplo, el Ndungu conseguía hacer un rito que era el de la ganga, el cráneo de los muertos, que con el aire silbante de la selva casi proferían voces. Era un coro extraño, un coro sobrecogedor, el que acompañaba a las apariciones de este chamán emplumado. Pero eso era un ejemplo, tenemos muchos más. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Es un viaje maravilloso el que podemos hacer, gracias, repito, al arte de Juan Villa y de su equipo, porque uno hasta, no sé, se teletransporta casi sin quererlo a otros mundos que parece que desaparecieron. Verán, hay muchas fotografías todavía, principios del siglo XX, de los chamanes más famosos de la antigüedad. El término chamán viene de este personaje, Carmen. Sería el que contacta o tiene acceso a los espíritus. Serían los Evenki de Siberia. Llevan estos trajes que están hechos con piel de reno. En algunos sitios cuelgan pues algunos de los objetos que le han dado por ayudar a la comunidad. También llevan, por ejemplo, plumas, o incluso cuando el traje lo lleva una mujer chamana, lo que cuelgan son cordones umbilicales, porque ellas actuaban de parteras. Cuando el parto salía bien era como un trofeo, y entonces añadían a su traje de reno los cordones umbilicales como muestra de trofeo. Ahora mismo me viene a la mente el viaje de nuestro compañero Pablo Villarrubia al Altai, y el momento, la gran sorpresa, el que una de las últimas chamanas, porque fueron exterminados en toda esa zona, mostraba el traje con los cordones umbilicales del niño. Era como para ese renacimiento del recién llegado a la vida, ¿no? Exactamente. Además, fíjate, en estas tribus el chamán no podía ser cualquiera. Era una tradición y eran los espíritus los que venían a elegir a los hijos de los anteriores chamanes. El espíritu se podía presentar en forma de animal o en forma de enfermedad. Casi siempre era por la noche. Los chamanes jóvenes enfermaban y entraban en un gran trance en el que esos espíritus le guiaban por el mejor camino, como un camino de iniciación para luego convertirse en los chamanes de la tribu. Algunos de esos hijos que no querían ser chamanes fueron conducidos por esos espíritus, pero a la muerte. Se cuentan historias de que persiguiendo un espíritu que se había convertido en reno, un caballo y el chamán encima lo perseguían y cayó al pozo. No era el chamán elegido. El espíritu no quería que fuera él, quería que fuera su hermano pequeño, con lo cual ese tenía que morir. Es decir, historias de vida y de muerte y de cómo este fenómeno, sea el que sea, para la ciencia evidentemente nuestro subconsciente, la zona más profunda, para los propios chamanes, viaje al otro lado que ya no podemos ver ni intuir. Bueno, eso se presentaba, eso no era elegido tan solo por uno, tenía que llegar, como si fuera un espejo del otro lado. Además, fíjate, Iker, en 1901, Valdemar Bogras, es un científico norteamericano, va a grabar los rituales y las canciones de estos chamanes siberianos. Y por casualidad, con un gramófono de los antiguos que tenía una especie de cono para grabar esas voces, empieza a grabar estos cánticos.
Cuando empieza a escucharlos, se da cuenta de que hay otras voces diferentes a la de los chamanes. Ellos dijeron enseguida que eran los espíritus que estaban allí con ellos. Y ese tambor tenía mucho que ver. Ese tambor, ellos lo utilizan, estos trajes pesan muchísimo, pesan muchos kilos. Además van con el tambor haciendo una música especial. Si es para curar una enfermedad es una cosa, si es para un parto es otra, si es un ritual para alejar los malos espíritus tienen otro toque de tambor. Y cuando están entrando en trance tienen que golpear fuertemente con cierta forma ese tambor a la vez que danzan con este vestido. Van cansándose mucho hasta que por fin caen y los espíritus ya pueden entrar dentro de ellos. Este tambor con este individuo, también con las cintas, como ven, como un elemento propio de esa cultura que realmente impacta. Parece un difunto o un ser diferente a nosotros metido en este tambor. Valdemar Bogras, medio siglo antes de las primeras psicofonías, grabación de los espíritus de los chamanes y una gran sorpresa en esos viejos discos de pizarra. Vean simplemente como detalle, aquí tenemos uno de los elementos que sin decir nada, solo una forma, es uno de los amuletos de esta gente de Siberia, de los chamán, que les dan nombre de alguna forma a todos sus compañeros, esta criatura que con los brazos hacia adelante parece que es una forma del más allá, que viene a nuestro encuentro. Eso se repite, dice Carmen que los trajes tenían que ser muy pesados y es algo que prácticamente es un común denominador para provocar estados alterados de conciencia. Hay chamanes de un aspecto singular, pero de unas connotaciones mucho más siniestras. En la zona del Ipabú, en el Alto Amazonas, aparece el traje de paja de 50 kilos. Este brujo, porque podríamos hablar de chamán casi en el lado del arte, de la magia oscura, se colocaba, ¿saben dónde? En una especie de choza donde se dejaba al moribundo. Y se quedaba allí hasta que empezaban los signos de descomposición. ¿Para qué? Para que este chamán, que representaba las visiones del espíritu más peligroso, absorbiese los posibles entes malignos que tenía ese difunto, los incorporase con enfermedad, sudor, vómitos por parte de la persona que estaba dentro del traje, y así la comunidad se quedase con un muerto sin ningún tipo de peligro, porque para los indios amazónicos ese momento de la muerte es el instante, como por una brecha de la realidad, en que pueden entrar los individuos espirituales poco aconsejables. Y el chamán se quedaba quieto. A los 3 días, ya con el cuerpo en descomposición, salía de la choza y hacía una serie de bailes hasta que iba desapareciendo. Para el resto de la comunidad, simplemente la aparición de este ser significaba la muerte, pero una muerte que en el fondo perseguía librarse de los bajos astrales. Casi nada. Pero hay más ejemplos. Hay más ejemplos que han venido hasta aquí. Esto es como recibir a unos embajadores muy especiales, unos embajadores que llegan de un mundo prohibido. Nos vamos hasta Papúa Nueva Guinea para ver a los Tubuan, que serían estos porque son los chamanes femeninos, y también a los Duk-Duk. Estos son mujeres, por Estos son mujeres y se diferencian de los hombres en que el vestuario de las mujeres es con esta especie de cono que está hecho de corteza o de madera, tienen ojos. Y esto que parece una boca, en realidad es un colgante. Sería un colgante que llevarían en el cuello. Sería la forma que tenían. Esto se hacía, como vemos, con algunas hojas de palmera en algunos casos, o de caña, también de maíz, según lo que encontraran. La naturaleza se lo daba, y también un penacho de plumas arriba. Los Duk-Duk, en cambio, son los de los hombres. Las mujeres en un principio y los niños no podían ni siquiera mirar a los hombres. Era una sociedad secreta. Hacían todo tipo de rituales en el que las mujeres quedaban aparte. Si por algún caso veían alguna de sus ceremonias, estas eran castigadas. Incluso se las llegaba a separar de la tribu. Era una sociedad tan secreta porque cuando entraban en trance eran los que decían cómo se iba a organizar la sociedad, cuáles eran los espíritus buenos, cuáles eran los espíritus malos, y entonces ellos regían absolutamente todo. Pero fíjate, cuando el hombre blanco ve por primera vez a una de estas tribus, ellos no lo consienten. No pueden ver que un hombre blanco esté dentro de sus rituales. ¿Y cuál era la pena? La muerte. Los primeros misioneros que llegan allí los toman como demonios.
Cuando ven estos penachos danzando por la selva, se creen que son demonios que han salido de las profundidades y entonces incluso quieren matarlos, quieren asesinarlos, hasta que se dan cuenta de que hay hombres debajo. Hombres chamanes a los que los espíritus poseen, sobre todo para curar a los que hay en su tribu. Es curioso porque aquí tenemos otro ejemplo con un traje, con una historia de cómo la comunidad se rige durante milenios, ojo, y con bastante objetividad, porque siguen sobreviviendo por los designios que dicen los que están al otro lado. Los ancestros, los que ya murieron, siguen dando sus órdenes y sus consejos al pueblo. Danzas que se realizan solo cuando la luna está llena. Parecía que entonces los espíritus estaban más cerca de la Tierra y los podían poseer. Pues otra componente, la visión de los astros, ¿no?, como regidores de la vida. Y rápidamente aquí tenemos a otro individuo bastante inquietante. Hay que imaginarlo danzando hasta 1911, que es cuando de alguna manera se captura al chamán y al traje. Esto es una corriente que va por toda la zona norte de Estados Unidos, que llega hasta el Canadá, hasta los confines del Yukón y hasta lugares casi polares. ¿Qué elemento hay aquí? Porque cada uno tiene una enseñanza. La transformación del hombre en animal de poder, la transformación del que es capaz de viajar a la otra dimensión de las cosas, que se le aparezca su animal de poder y que algunas de sus características de fuerza se acoplen al ser humano. Y ahí surge un híbrido, sin ninguna conexión con los mitos griegos o con los mitos, por ejemplo, de la América amazónica del hombre jaguar. En esas zonas frías polares se hace la danza en mitad de la nieve de estos seres absolutamente espectrales. Unas máscaras pesadísimas que dejaban deformaciones en la cara, y esas deformaciones, esas laceraciones, esas cicatrices eran un gesto, pues como puede ocurrir hoy de alguna forma en otras manifestaciones religiosas, era un gesto de hombría y de haber estado en contacto con el otro mundo. Todas las rocas de esa zona, del Yukón, tienen extraños petróglifos, extraños signos que no sabemos leer, los mismos que han aparecido como si tuvieran una fuente de información, un código secreto fundamental en las mantas opacas de estos increíbles chamanes. Y de alguna forma, de la fría Norteamérica, pasaríamos ya como punto final a este viaje a la fría Centroeuropa. Esto es muy interesante. Ven un hombre casi convertido en ciervo, que intentaba dialogar con los animales, que era capaz de hablar con el alma de otras criaturas, que le pedía permiso para ser cazado y alimentar así a su pueblo. Ese individuo es el primer retrato de la humanidad prácticamente. En las viejas cuevas de Europa aparece como primer retrato de nosotros mismos. Debían ser gente muy importante los chamanes para o ser los primeros artistas o ser los primeros modelos. Algo muy fuerte. Nosotros en su día intentamos recrear esas visiones que a veces se producían, por ejemplo, en Centro Europa, dentro de las cuevas. Visiones con almas, con espectros, con criaturas increíbles. Visiones en el otro lado de la realidad, realmente sobrecogedoras. Ellas nos dan paso a un debate. Un debate entre ciencia, entre todo esto es imaginación y cerebro, y otro lado de la mesa que dice que esto es mucho más allá y que podemos aprender de ello. Vamos con el debate. Antes ven estas imágenes impresionantes. El viaje del chamán. El mundo mágico del chamanismo. Aquí, junto a este chamán, hombre león, leona, nadie lo sabe todavía, aparecen otras láminas, son viejas conocidas por parte de la audiencia, seguro. Dicen que son los primeros retratos pictóricos, la cueva de Trois Frères, de esos hombres que eran capaces de viajar a los otros mundos, ¿no? ¿Existieron estos hombres? ¿Viajaban realmente a otras dimensiones que existen? Todo se ha convertido en una especie de farándula sin ningún sentido auténtico. Es un poco la encrucijada de este asunto, realmente interesante, porque se habla y realmente hipnotiza a muchas personas, lo sabemos. Vamos a intentar ahondar en este debate a tumba abierta sobre el chamanismo. Hay dos partes bien diferenciadas.
paso a presentarlas inmediatamente. Porque además creo que no hace falta presentar, porque todo el mundo sabe realmente quiénes son los integrantes. Por ejemplo, Fernando Sánchez Dragó, que vuelve al programa. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Iker. Por cierto que tú sabes del mundo del chamanismo incluso a nivel muy personal. Luego te voy a preguntar, ¿te parece? Sí, efectivamente, tengo experiencias. Manuel Martín Loeches, tampoco hace falta ninguna presentación. ¿Qué nos contará esta noche? Bienvenido, amigo. Hola, buenas noches. Gracias una vez más por estar en esta mesa. Gracias a ti por haberme invitado. Lo pasamos muy bien, haciendo que los espectadores siempre extraigan su propia conclusión, que a veces es de un lado y de otro, cogiendo pequeñas porciones de conocimiento, ¿no? Maestro Enrique de Vicente, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Te agradezco especialmente el esfuerzo, porque sé que estás también azotado, ¿no?, por una especie de esos virus que nos rodean. Bueno, pero con la ayuda de los espíritus, invoco a los espíritus de los chamanes que como sanadores me den fuerza para este combate. Gracias, Enrique. Y Miguel Ángel Almodóvar, también un amigo del programa, que nos instruyó con cosas que por desgracia se han puesto en la actualidad real. Parecía una cosa del pasado, el hambre en España, ¿recuerdan? Seguro que algunos amigos del programa sí, con un bagaje científico de primer nivel. Miguel Ángel, bienvenido, buenas noches. Bienvenido, bien hallados, perdón, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar con estos amigos. Bueno, pues amigos que tienen ideas muy distintas, y abrimos directamente el debate para que ustedes disfruten y vean diferentes planteamientos. Hablábamos de hombres y mujeres, posiblemente, claro, que eran capaces de viajar al otro mundo. ¿Realidad o ficción? Empezamos. Fernando, venga. Bueno, yo creo que el chamanismo es el punto de origen de todas las religiones. A través de una cadena de actitudes religiosas que son el animismo, el panteísmo, el manatismo, y que en un determinado momento ya desembocan en las religiones organizadas tal como las conocemos en el mundo histórico. O sea, que esto es la primera religión. Sí, es decir, esto es la primera idea religiosa que se le ocurre al ser humano, pero en la prehistoria. Tenemos que remontarnos a la prehistoria y por lo tanto no quedan huellas históricas de esto, pero sí quedan pueblos primitivos que todavía mantienen lo que sucedía en la prehistoria. Entonces, efectivamente, el hombre vive en una continua bipolaridad. El hombre por una parte es naturaleza y por otra parte es historia, es decir, lo natural y lo artificial. El chamanismo representa el lado natural del ser humano. Termina prácticamente cuando se inventa la polis, es decir, cuando el hombre empieza a agruparse en ciudades, surge la organización necesaria para que la sociedad funcione en el interior de esas ciudades, y entonces surgen las iglesias. Hasta ese momento el chamanismo es prácticamente el caldo de cultivo en el que se cuecen, hierven, fermentan todos los sentimientos religiosos de toda la humanidad. O sea, que es un fenómeno antiguo, porque otra gran pregunta que podíamos lanzar aquí, si queda algo de nosotros en esto, si podemos conectar con la esencia antigua que representa esto, o si hoy todo ya es un absoluto espejismo. Damos paso. Bueno, si me permites que añada una cosita, hay dos extremos, es decir, desde el hacha de Siles, que es todavía el mundo del chamán, que es naturaleza, que es coger una piedra y tallarla como puedes, hasta el hombre actual, que es el hombre protésico, es el hombre que lleva aparatitos, que lleva teléfonos, que lleva iPad, que lleva iPod, que lleva tabletas, que lleva todo esto. Eso es la artificialidad absoluta. Entre ambos polos transcurre el chamanismo, la degeneración del chamanismo, la pervivencia del chamanismo y los fenómenos de charlatanería que ha originado en el mundo actual. Pero no solo eso, sino que además de que ha sido la religión más universal y que hay que preguntarnos cómo y por qué hace 40.000 años que ya había prácticas chamánicas, ¿por qué se daban en todo el mundo? ¿Qué explicación tiene el que en todo el mundo hubiera prácticas muy tremendamente similares? Muy sencilla. Dice sencillo, Miguel Ángel Almodóvar. Y que luego, ahora me lo cuentas, pero un segundo, y que hoy en día prácticas idénticas, prácticamente ha degradado, se han degradado. Pero luego podemos hablar responder a la misma angustia de cómo en nuestros días nos estamos quedando con los peores elementos de aquel pasado, solo con los peores. Miguel Ángel, y abrimos debate directo. Yo creo que decía Fernando que es el inicio de la religión como infancia metafórica de los pueblos, que es decir, mientras no hay una explicación para determinados fenómenos, hay que buscar una explicación mágica. Yo creo que el sentido y la pervivencia del chamanismo, que respeto absolutamente en determinados contextos culturales, en determinadas áreas geográficas, en determinado momento coyuntural de la historia,
creo que en nuestras sociedades desarrolladas, con todas las comillas que le queráis poner, carecen de sentido, pero en definitiva siguen obedeciendo a esa angustia vital del ser humano por la pérdida de su identidad ante la muerte. Creo que todavía no sabemos enfrentarnos a la muerte. Decís que perviven fenómenos. De lo mismo que hablaba Shakespeare en sus comedias o en sus dramas, se habla exactamente ahora. Pero eso es exactamente de lo mismo que hablaban los griegos del siglo IV a.C. Claro, los problemas de los celos, los problemas que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se suscitan del hijo pródigo, no están resueltos. ¿Quién ha resuelto eso? Claro, lo que habla Miguel Ángel son problemas universales que responden a una angustia universal. La angustia universal es que tú pierdes tu identidad en el momento de la muerte. Pero hoy sabemos que tenemos eso que llamamos identidad, que llamamos alma, que llamamos espíritu, es algo que está resumido en 90.000 millones de neuronas, cada una de ellas con 10.000 sinapsis que se conectan a través de elementos químicos y de electricidad, y que cuando se apaga el sistema, se apaga todo. Eso es una visión. Y es muy difícil, eso es una visión, y es muy difícil aceptar que se apaga todo. Bien, pero y hay que tener la esperanza de que queda una llama. Si me dejáis cerrar un momento, un momentito, que hable Enrique, a la materia. Si me dejas cerrar Manuel, un poco y ya entramos en debate porque ha lanzado la chispa Miguel Ángel Almodóvar y enseguida esto... Vamos a arder aquí. No, yo quería matizar un poco lo que se ha comentado, porque desde mi punto de vista, y creo que vamos a estar de acuerdo, el chamanismo es, además es lo que decía Fernando, es una religión que yo creo que surge más bien en grupos pequeños. Es decir, la gran diferencia entre el chamanismo de aquellos años y las religiones que hay ahora, una de las grandes diferencias, aparte de su estructuración, es que el chamanismo es algo que se mueve en grupos pequeños de seres humanos. En cuanto que los seres humanos empiezan a ampliar su número y viven en ciudades, se empieza a organizar, exactamente, la polis, se empieza a organizar de otra manera, hay más bien sacerdotes, religiones más estructuradas, pero el chamanismo sería una primera forma de estructurar esas creencias animistas que mencionabas también. Primero sería la creencia en el espíritu, en las almas. Todos tenemos esas vivencias cuando dormimos, ¿no? O cuando nos hablamos a nosotros mismos, que hay como un espíritu, un alma, y a alguien en algún momento se le ocurre canalizar o estructurar eso, un chamán, un primer chamán, pues como que canaliza las dudas que tiene la gente sobre esas cosas y lo canaliza para su grupo, y ahí surgen los La gran chamanes. pregunta, Manuel, que seguimos ahora con el debate, la gran pregunta es, y lo han desarrollado muy bien ambas partes, ¿esto puede ser ingenuidad de esa infancia de la humanidad? O lo que yo lanzo, o esa infancia de la humanidad les permitía estar cerca del auténtico misterio que existe al otro lado. Esa es la respuesta para mí indudable, y hablo, creo que como Fernando, desde la experiencia. Es decir, a mí me parece que prejuzgar, y la forma en la que lo han hecho nuestros compañeros de debate es muy suave, pero se ha prejuzgado a los chamanes de forma terrible. No. En el siglo XVI, XV, cuando se empezó a tomar contacto con ellos, eran demonios, tenían contacto con demonios, se les reprimía, se quemaban los libros de los chamanes, se les quemaba a ellos. Nosotros, Enrique, no, vosotros no. Hablo de que vuestra postura es una postura prudente, respetuosa, pero ha habido una evolución hasta el momento en que los antropólogos, los etnólogos, se han sumergido en el mundo del chamanismo, han pasado por la vivencia iniciática que les ha conducido a tener experiencias chamánicas. Es que esa es una de las armas de los chamanes. Y Fernando y yo las hemos tenido. Esa es una de las armas de los chamanes, es ese estado alterado de conciencia, ese éxtasis que se consigue de muchas maneras, con un ataque epiléptico, con unas drogas, con una hiperventilación, con dolor intenso. Se llega a otro estado de conciencia que no quiere decir que sea ni el mejor ni el peor, es diferente, ¿vale? Pero te hace creer de forma convincente, y por eso transmites este convencimiento a los demás, en otro mundo, en otros mundos en los cuales yo desde luego no creo, pero si tuviera la experiencia con esos métodos, creería que lo estoy viviendo y me lo podría creer. Si no... ¿Tú has tenido alguna experiencia? No, es que lo que estás pero diciendo... Sí he tenido, pero vamos a ver, ¿a la quién vamos a diferencia creer? entre quien ha vivido este tipo de experiencias y ahí quien te no digo es una cosa, radical. Fernando. Porque el estado Eso, de por supuesto. Te digo una cosa, Fernando, que tú conoces. Es transformador. Cuéntanos, Fernando. Genera una realidad nueva. Por ejemplo, y quien ha vivido un estado de trance, quien ha vivido un estado alterado de conciencia, no abriga la más mínima duda. Te aclaro una cosa, lo que tenemos te aclaro una cosa que tú conoces muy bien, Fernando. Los indígenas, los llamados pueblos primitivos, insisto también, con todas las
mal llamados primitivos, con todas las comillas que se le puedan poner, han sido los grandes especialistas en engañar a los antropólogos. Ese engaño es normal porque defienden su ámbito. En definitiva, el chamán es un hombre que tiene Cuéntanos el poder. tu experiencia. Y luego hablaremos del chamán como embaucador y como Perfecto. prestidigitador. Vamos primero a intentar analizar lo que haya de realidad, ¿no? Fernando. Yo voy a mencionar muy de pasada algunas experiencias de orden chamánico, de estados alterados de conciencia que yo he tenido. Por supuesto, muchas de ellas se deben a la ingesta de determinadas sustancias enteogénicas. El LSD, los hongos, psilocibes, mescalina, peyote, etcétera, etcétera. ¿Ayahuasca? Ayahuasca, que son sustancias, solo hay dos todas ellas que sustancias proceden del mundo de los sagradas. chamanes, ¿no? Entonces, las experiencias que yo he tenido ahí, por ejemplo, yo he tenido una experiencia de zombies, que es también característico de la parte, porque el chamanismo tiene su lado oscuro y su lado luminoso. El lado oscuro del chamanismo es la magia negra, es el vudú, es la macumba, son los zombies, que en definitiva son muertos que vuelven a la vida para convertirse en esclavos de los vivos, etcétera, etcétera. Yo, la primera vez que tomé una pastilla del LSD, tuve una experiencia de muerte en vida. Yo me morí, yo asistí a mi muerte, yo asistí a la descomposición de mi rostro fue devorado por los gusanos, mi ojo empezó a deslizarse por la mejilla y luego me convertí en un montón de polvo, y el montón de polvo se convirtió en una flor, y la flor en un árbol tropical, y el árbol tropical en un río, y el río en un cocodrilo, así hasta que poco a poco volví a la vida. Pero estás hablando de una experiencia de alteración de conciencia con una Vamos a ver, sustancia. cuando se altera la química cada del cerebro, individuo se producen Alterada, estos en el efectos. calor de esta discusión ya estamos en una especie de estado alterado de conciencia, y el amor, la amistad, el odio, la alegría, la tristeza, Fernando, todo tú eso has son dicho estados una alterados cosa- de Claro, pero hay conciencia. grados. Perdona, Fernando. Fernando, tú has dicho una cosa para aclararnos, y esto puede ser muy interesante. Quien vive esa experiencia fuera de lo ordinario no abriga dudas. Efectivamente. Eso es curioso, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. Si no lo has Tú vivido, has vivido no. también algo. Pero por eso, tienes que aceptar esa afirmación. Cuéntanos tu experiencia. por eso los científicos, siempre que estudiamos el comportamiento humano, tenemos que verlo desde fuera. Nunca podemos formar parte del grupo que es observado sobre su comportamiento, las causas de su comportamiento, las causas de sus creencias. Nunca uno desde dentro puede estudiarlo. Bueno, en cierta ocasión traje un grupo de chamanes de Marruecos. Estos actuaban a través de los tambores. Todos los tambores, eso está perfectamente demostrado por la ciencia. El redoble continuado de tambor, y por ahí hay una imagen de un tambor, Eso es cierto. genera unos efectos neurofisiológicos. Bueno, muchísimas personas a través de estos tambores, una experiencia que duró pues un par de horas, Como la luz, caímos como en el trance. color. Y yo concretamente tuve una experiencia con la cual me Cualquier estímulo. retrotraje a posibles experiencias de vida anterior. Fui un lobo. Y resulta que el lobo es uno de mis animales de poder, es uno de mis animales totémicos. No es una casualidad que yo, por ejemplo, tenga una columna en el mundo que se llame el lobo feroz. No es una casualidad que yo a mi hijo recién nacido, que tiene ahora 5 meses, lo haya llamado Aquela, que es el lobo que dirige la manada de lobos que acoge a Mowgli en el libro de la selva y que significa el solitario. Entonces yo fui lobo. Y Claro, luego y tú fui chamán, tuve una experiencia de chamán. condicionado Y tuve una por eso, cuando viajas en el tiempo, viajas a ser un lobo. Es lógico, si tienes una cierta afición y le das mucha importancia a los lobos, cuando tú tienes alucinaciones, el lobo viene, pero claro. ¿qué es la búsqueda del animal de poder o de los animales de poder? Porque yo tengo 5, todos emparentados entre sí. Lobo, gato, oso, lagarto y escarabajo. ¿Y cómo se busca ese animal de poder? Yo lo estoy preguntando pensando en los espectadores. ¿Cómo uno busca su animal de en poder? estados de trance. En estados de trance se aparece. Se manifiesta el animal de poder Vale, y te sí. conviertes en ese animal de poder de la misma no es forma que muy yo me convertí en complicado. un lobo. Vamos a ver. Para dejarlo claro, ¿no? Y ahora dentro de las analizáis esta experiencia. experiencias chamánicas es, diría, una de las experiencias más simples. Es decir, no ya en neochamanismo, sino en trabajos que yo he realizado con psicólogos clínicos que dirigen esas sesiones con tambor, fundamentalmente, uno puede hacer ese viaje guiado interior y encontrar el animal que le es afín. No es una experiencia compleja. Hay otras experiencias que son diferentes. En mi caso, yo no he tomado ninguna de esas sustancias alucinógenas, LSD u otras, y las plantas sagradas que a lo largo de milenios se han tomado, como es el caso del peyote o de la ayahuasca, o yagué. Yo he tomado ayahuasca con una persona que es antropólogo, psicólogo, es decir, con una guía que me producía una tranquilidad. ¿Y qué pasó? No solo mi experiencia y la de mi mujer, sino las vivencias eran increíbles. Sobre todo increíble para mí era ver cómo las visiones que estaba teniendo mi mujer, que es psicóloga, psicoterapeuta, eran compartidas absolutamente por quien dirigía la experiencia. Sí. O sea, eran experiencias tremendas, quiero decir. Sí. Un ser que le venía y le decía, ha venido y te ha hecho esto. Y sobre todo mi experiencia era trascender y ver con toda claridad todo el
digamos, el hardware, la maquinaria y también el software, digamos, neurológico que tenemos. Y hay un fenómeno universal, que eso quizás es de lo más interesante, ¿no? ¿Por qué en la más remota antigüedad pueblos tan diferentes tienen los mismos ritos, hacen las mismas cosas? Mira, ahora que tanto se habla de globalización, ahora que tanto se habla de la red, el chamanismo es la red. La red ya desde la prehistoria es la primera tentativa de globalización. ¿Por qué? Efectivamente, prácticamente en todos los lugares de la Tierra, en todos los continentes, surgen prácticas idénticas. Espero la respuesta racionalista. Puedes explicarlo de dos maneras, por el llamado difusionismo o por el llamado aislacionismo. Son actitudes que han surgido espontáneamente en contacto con la naturaleza. Puede ser, pero probablemente no. Probablemente toda esa red de interrelación de las culturas, por ejemplo, cómo llegan a América las culturas chamánicas que son idénticas a las de Borneo, idénticas a las del Turquestán, a las de Mongolia. En fin. Yo creo que hay muchos elementos comunes en el chamanismo de todo el mundo, que es lo que estáis contando, efectivamente, pero la explicación más lógica y más aceptable me parece a mí que es la humanidad, el grupo humano que salió de África ya como Homo sapiens hace unos 60, 80.000 años, 60.000 años más o menos, salió y se dispersó por todo el mundo. Llegó hasta Australia, llegó al continente asiático, luego llegó a Europa y ya salió con esas creencias. Es la única explicación o la mejor explicación para entender toda esa comunalidad. Luego, aquello que sea diferente, lógicamente, los han separado los años. Y al igual que aquel grupo hablaba un solo idioma, ahora hay 6.000 idiomas en el mundo. Eso es cierto. Entonces, de alguna manera ha habido, por una parte, algo que se mantiene y por otra, por ejemplo, cosas que evolucionan. Pero yo creo que el tráfico de esclavos lleva a América el vudú, el candomblé, la macumba, en fin, todos estos ritos chamánicos, ¿no? Son chamánicos degenerados. En Benín, cuidado, hay degeneraciones claras del chamanismo. Hay algunas muy extremas para mí. Yo defiendo, por ejemplo, que una degeneración muy extrema del chamanismo es, en parte, mezclado con otras cosas, el culto de las brujas, que fue reprimido, en parte. O otra rama que era la hechicería. Pero ese era el culto medieval. de Venus, que reprimió el cristianismo. Mezclado. Pero había prácticas chamánicas. De Venus se no olvidemos, en brujas. Fernando, no olvidemos que el culto de las brujas básicamente consistía en una figura, que era la figura de un chamán, de un hombre disfrazado con cuernos, como los que aparecen realmente en las cavernas, con un coven, normalmente de 13 mujeres en torno a él. Es decir, hay una mezcla de cultos matriarcales con el chamanismo que estuvieron unidos. Hay tradiciones muy antiguas que aseguran que el primer chamán fue una mujer que fue iniciada por un ave, por un dios ave. Y yo creo que hay la degeneración, por un lado esa, y por otro, todos los cultos de posesión, vudú, todo lo que se llama vudú en general. Son cultos en los cuales la vertiente chamánica es mínima, realmente han perdido funciones, hechiceros, y tienden a ser poseídos. El chamán no es poseído un habitualmente. Instrumento de poder. Igual que la religión cristiana ha generado el Vaticano, y lo estamos viendo, que es sexo, dinero y poder. Exacto. Eso también sucede en el ámbito del chamanismo. Pero el chamán en general no es poseído. Viaja al mundo de los espíritus y guía a las almas de los difuntos al mundo de los espíritus. Es un psicopompo, un guía de almas. ¿Y por qué aparecen, para que luego nos den una explicación, si es posible, estas criaturas del más allá, lo que ve el chamán, lo que describe el chamán, lo que dibujan, o los pintores paleolíticos y después otras culturas, se parece tanto, incluso en distancias tremendas para la antigüedad? ¿Por qué están viendo los que acceden a ese viaje cosas muy similares? ¿Cuál es vuestra opinión? Porque son arquetipos. Ya os lo decía, porque tienen el mismo origen. Claro, un origen común. Inconsciente colectivo. Pero viajan estos seres a una realidad. Para mí, porque viajan realmente a otra dimensión, a lo que sea, y tienen una vivencia común. Por eso, esa es mi explicación. ¿Cuál es el, digamos, factor positivo que podemos extraer de la experiencia chamánica? Y luego preguntaremos si hay factores negativos en todo esto de la experiencia chamánica, si lo que hacen es reducir de alguna forma el conocimiento y la visión científica. Pero, ¿y los elementos positivos? Mi corta experiencia en 2 palabras, como nada más que he tenido 2 experiencias con ayahuasca, y tampoco tengo ganas de tener excesivas más, porque creo que es una experiencia concreta en mi caso, es que somos mucho más de lo que creemos. O sea, estamos demasiado reducidos por nuestra maquinaria y por nuestra programación, excesivamente reducidos, como, digamos, encerrados en este cuerpo. Y hay
mucho más allá otras posibilidades, que el ser humano es más más amplio, más vasto, más libre. Esa sería en síntesis mi experiencia. Y por otro lado, creo que lo que tenemos que recuperar del chamanismo es una reconexión con la naturaleza y con las realidades invisibles. Fernando, que nos pues mira, ya que Enrique habla de ayahuasca, yo te voy a mencionar dos experiencias salutíferas importantísimas para mí que tuve en mi primer viaje de ayahuasca. Una, en fin, estaba en trance, iba por el campo, unos campos así oníricos, etcétera, y de repente había un agujero, y normalmente a mucha gente le pasa en la experiencia de ayahuasca que se topa con un agujero, una especie de agujero negro. Lo normal es o que te dé miedo y salgas huyendo despavorido, o que lo rodees y sigas adelante. Yo, como un idiota, ni me dio miedo ni lo rodeé, me caí, me resbalé, me caí. Y bueno, yo era consciente del tiempo real que estaba transcurriendo. Yo había mirado el reloj un instante antes de caerme a ese agujero y durante un cierto tiempo estuve en la nada más absoluta. Fundí con la nada, fundí en negro. Y luego emergí otra vez de la nada, emergí del agujero, miré el reloj y había transcurrido media hora. Bueno, yo en estos momentos tengo 76 años menos media hora, porque en esa media hora verdaderamente no estuve aquí. Bueno, pues eso fue una experiencia que a mí me quitó en gran medida el miedo a la muerte. Bueno, eso es un hecho, eso sucedió así. Era una visión, bueno, era una visión, en cualquier caso me transformó. Maravilloso. Me transforma, es decir, si yo tengo fiebre y me tomo una aspirina, y la aspirina me quita la fiebre, funciona. Ahora os cuento, precisamente hablando de pastillas. Según estabais hablando, me estabais contando pues que somos más de lo que nos creemos, tenemos un sentimiento de culpa y podemos explorar nuestras conciencias. A mí me recordaba mucho a lo que es el efecto de, por ejemplo, los antidepresivos. Una persona con depresión le das una simple pastillita que es un recaptador de la serotonina, que lo que hace es que aumenta los niveles de este neurotransmisor y de repente se ven las cosas de otra manera. Empiezan a ver de forma mucho más amplia, empieza uno a estar mucho más contento e incluso a quitarse ese complejo de culpa y otras muchas cosas. Son pero no es permanente. Dejas de tomar la pastillita y vuelven los Exacto, exactamente. Luego algo estaba mal regulado. Con este tipo de experiencias son de efecto duradero. Bueno, pues porque te hayan marcado. No siempre serán, en todo el mundo serán de efecto permanente. Esa es la cuestión. Efectivamente. Como con la depresión tampoco necesitas estar todo el resto de tu vida tomando esa pastilla. Una vez que pasas a otra etapa, no lo necesitas. Interesante. Miguel Ángel, experiencias, digamos, negativas. Enrique y Fernando nos enseñan que hay experiencias, elementos liberadores interesantes. Para mí negativas ninguna. Lo decía al principio, absolutamente favorable al chamanismo en su contexto, en su cultura, en su tiempo y en su lugar. Para el que le valga, yo en este sentido creo que soy antropológico. Toda aquella herramienta que sirve al individuo en grupo, en colectivo, individualmente, para enfrentarse al medio ambiente, para enfrentarse a la hostilidad y le funciona, pues yo completamente de acuerdo. Chamanismo o apariciones marianas. Ahora, yo creo que todo esto lo que tiene de realidad es la misma realidad, lo decía en algún momento, que tiene el arco iris. El arco iris lo vemos, existe, ahí está el arco iris, pero el arco iris sabemos que es una ilusión de la luz blanca difractada por el efecto de las gotas de agua en suspensión y que nos produce una serie de colores. Bueno, a esto no hemos encontrado explicación. A lo del chamanismo no, todavía. Probablemente porque la ciencia tiene muchas cosas otras en que ocuparse. Muchas personas preguntarán, ¿lo que cuentan Fernando y Enrique es lo mismo que un sueño? ¿Y se podría diferenciar de un sueño, simplemente? Sí, yo te diría en dos palabras, porque Fernando tendrá mucho más que aportar. Sí, la experiencia chamánica es muy diferente. La experiencia extracorpórea, es decir, fuera del cuerpo, es muy diferente. Y hay otras, son como diferentes cualidades que poco tienen que ver unas con otras y sobre todo porque en el sueño no lúcido, es decir, la mayoría de los sueños, no hay control, te dejas llevar. Yo he hablado de dos experiencias con ayahuasca. Sí, porque hay mucha moda también ahora de la experiencia chamánica, casi para todo el mundo, ¿no? He visto a gente que ha tomado ayahuasca fatal. Sí, yo también. O sea, alucinando, diciendo tonterías, metidos en un ciclo. Con cualquier droga, es una experiencia que no recomiendo a nadie y que yo he realizado con alguien muy capacitado, muy experimentado, y no he querido tomar otras cosas porque no estaba con gente capacitada. Yo no me atrevía, es como lanzarse al abismo. Sí, y cuidado, claro, sin control. Porque lanzarse al abismo es muy grave. Dos mundos, evidentemente, que han mostrado sus cartas para que ustedes sigan opinando. El mundo del chamanismo se ha puesto muy de moda. Hay muchas comunidades que yo creo que no todo está en la sustancia, evidentemente, que se toma, sino que debe haber algo más, ¿o no? O no se toma sustancia. Muchas de esas comunidades exclusivamente, por ejemplo, se basan en, dentro del tipi de la tienda, tomar ese baño de vapor
constante, esa es una práctica muy habitual. O la música. Y la música. Es decir, yo le diría al público que se olviden de sustancias, que no tomen ninguna sustancia, porque cualquiera puede ofrecer cualquier cosa y a la inmensa mayoría les va a sentar mal, y que prueben otro tipo de... La verdadera sustancia es que las drogas son, por así decirlo, meditaciones preta por té. Fáciles de conseguir, pero aprendes el camino de la meditación, que es el camino auténtico y el camino que nunca genera ninguna secuela negativa. La sustancia, Fernando, sería un poco atajo, quizá, y la meditación es una cosa como más seria, ¿no? Atajo y trampa. Un día hablamos de la meditación y dicen algunos, es un tema muy interesante, el poder incluso de la oración, cómo afecta al cerebro, incluso a la salud, aseguran. Hay un buen debate también. Os invito para ello, ha sido un placer desde luego y espero que los espectadores hayan tomado en su ya voluminoso cuaderno de notas pues sus apuntes interesantes, veremos con qué se han quedado. Gracias a los cuatro, de verdad, como siempre, un honor y buen viaje a todos. Continuamos, nosotros seguimos en nuestro programa El Cuarto Milenio con muchísimas más cosas. Enlazamos el ancestral mundo de los chamanes con la pura y dura actualidad. Además vamos a conectar rápidamente con Asturias porque se ha descubierto un pez muy extraño y queremos saber qué opinan nuestros amigos y auténticos expertos del mundo de los océanos. Por cierto, mirando la taza, hay que dar la noticia, Carmen, de que en las webs amigas y afines a este programa, en la tienda de Mediaset, en la web de 4, en la web de Mediaset, en la web de ikerjimenez.com, en todas están ya disponibles los objetos que tantos amigos y amigas nos pedían de la exposición de Cuarto Milenio. Las tazas, las camisetas, todo tipo de cosas, de todo tipo de cosas. Las fundas de móviles. Lo que ocurre es que también me dicen, es una edición bastante limitada, así que ahí tienen todas las vías de contacto donde pueden conseguir pues todo este material, de este equipo, de esta forma de ver las cosas, de la nave del misterio. Ahí tienen la información. Ahora, otra información tan importante o más. Noticias. Esta semana comenzamos en Jerusalén, donde se está llevando a cabo una exposición sobre Herodes el Grande. Se trata de unos 250 objetos encontrados durante 4 décadas en las excavaciones del Herodium, en la fortaleza donde vivía este rey. Herodes murió a los 70 años y cuando las tropas judías en la guerra contra los romanos ocuparon el Herodium, destruyeron el sarcófago donde descansaba su cuerpo, del que no se volvió a saber nada. Pero ¿quién era realmente Herodes? El catedrático y experto en cristianismo primitivo, Antonio Piñero, nos lo cuenta. En mi opinión es el rey más importante que ha tenido Israel, Judá, en todos los tiempos. La segunda idea es que este personaje se creía el Mesías de Israel. Es decir, aquel que tenía que colocar a un pueblo bárbaro y que no estaba dentro de la cultura del imperio, pues dentro del mundo greco-romano y darle el puesto a la importancia que tenía. Este rey era tan cruel que ordenó para el día de su muerte que a 300 nobles se les encerrara en el anfiteatro de Jericó y que 300 arqueros tracios los atravesara con una flecha. Era un hombre que era un constructor impresionante. Por ejemplo, Jerusalén se transforma en una de las grandes ciudades de Oriente. La gente fluye, hay anfiteatro, hay un teatro, hay enormes construcciones y sobre todo lo que hace es el templo. El templo atrae a miles, yo diría que a millones de visitantes por año, de tal modo que este personaje pasa a la historia como el Grande, con toda razón. Y en Oklahoma, las autoridades están investigando la muerte de un hombre de 65 años que parece ser que falleció a causa de una combustión espontánea. El cuerpo de Danny Banzat fue hallado en el interior de su casa medio incinerado. Alrededor de él no se habían quemado muebles, cortinas ni ningún otro elemento de la vivienda. Tras las autopsias se ha descartado que haya sido asesinado o que sufriera algún tipo de accidente. Los médicos además apuntaron que Danny era un bebedor y un fumador empedernido, lo que pudo contribuir a la combustión humana espontánea. Y en Machu Picchu, un equipo de arqueólogos franceses asegura haber hallado el mayor tesoro arqueológico jamás descubierto. El hallazgo estaría tras una cámara oculta y podría tratarse de la tumba de Pachacútec, el gobernante que convirtió a los incas en un gran imperio. Pero desde el Ministerio de Cultura de Perú han prohibido cualquier tipo de excavación, ya que creen que la acción sobre la estructura podría poner en peligro su estabilidad. En nuestro país, en la localidad de Fene, en La Coruña, los vecinos han hallado una cabra mutilada y desangrada.
Al parecer, unos desconocidos se llevaron el animal y en un extraño ritual le cortaron las orejas, el morro y se llevaron toda su sangre. Los propietarios del animal se mostraban indignados por lo sucedido y no encontraban otra explicación que un rito satánico. La Guardia Civil está investigando el suceso. Y fíjense en esta extraña rana de lluvia del desierto. Fue grabada en Sudáfrica por Jim Boshoff cuando emitía un grito defensivo que suena así. Este fotógrafo subió el vídeo a internet donde ha causado verdadera sensación. El nombre científico de la rana es Breviceps macrops. Es nocturna y se alimenta sobre todo de escarabajos y de polillas. De alguna forma continuamos con la zoología misteriosa. Verán, como tantas otras veces es un espectador que amablemente nos manda la imagen de su hallazgo. Pero es tan sorprendente que lo pasamos aquí al bloque de noticias. Ahí lo tienen y me gustaría que durante unos segundos lo mirasen con gran atención. Es un pez con una especie de colmillos, con unos orificios rarísimos, con una especie también de alas o aletas en forma desgajada, una cola. Bueno, todo el conjunto de verdad le hace similar a muchos peces del abismo. ¿Habrá explicación? ¿Cuál es la historia de esta foto? ¿Dónde se encuentra este ser? Nos la enviaba Adrián Mauricio Quirós y nos dice que este pez fue encontrado en el puerto de Algeciras. Además nos decía, dice, es que no he encontrado nada que se parezca a ello. Dice, tiene forma de manta por debajo, aletas y colmillos de tiburón. Por eso nos enviaba la imagen para ver si le podíamos sacar de dudas. ¿Qué tipo de pez es este? ¿Hay algún misterio alrededor de él? O incluso si tiene algún peligro. Bueno, pues evidentemente hay que conectar en este mismo instante con nuestro gran amigo y el gran experto científico en el océano, Luis Laria, que tiene ese museo maravilloso en Luarca, donde me parece que en alguno de los botes hay seres parecidos. Luis Laria, compañero, buenas noches. Hola Iker, muy buenas noches. Vamos a ver, Luis. Ahí tenemos las imágenes y quiero que nos saques a todos de dudas. ¿Qué especie es esta que tanto intriga tanto al autor de esta fotografía como a todos nosotros? Pues mira, Iker, es un holocéfalo. En realidad el nombre científico es Chimaera monstruosa. Ya ves qué nombre más peculiar le daban por aquel entonces. Realmente son ejemplares que pueden alcanzar pues, cerca de los 2 metros de longitud. Habitan todas las aguas peninsulares, en este caso de españolas, y también áreas hasta el centro Europa. Realmente es bastante desconocida, aunque en algunas zonas tiene nombres comunes bastante singulares y que hacen referencia a lo que es la anatomía. Son conocidos a veces con el nombre de ratas. Bueno, ahí tenemos una primera clasificación clarísima, pero es que, Carmen, a veces los nombres explican también el enigma de algunos seres. Este pez se llama Quimera monstruosa y realmente es extraordinario encontrarse con ella, aunque existe, y es curioso que aparezca casi en superficie. Claro, la otra gran pregunta, ¿puede ser peligroso? ¿Puede tener algún tipo de acción, de mordedura para el hombre? Podríamos decir que tiene una espícula, tiene en realidad una espina que es bastante prolongada en algunas ocasiones y que realmente tiene pues, un potencial venenoso con el cual se defiende de las presas. Si realmente un hombre se pincha con esa púa, pues va a tener una infección importante y una inflamación posiblemente no tanto ya en lo que es la mano, sino que puede llegar a abarcar pues, el antebrazo perfectamente. O sea que si faltaban pocos elementos para el misterio o la bizarrez de estas imágenes, el pez en cuestión puede darnos un auténtico disgusto y con esa espina de potentísimo veneno puede hacer pasarlo muy mal. Claro, es que en nuestros mares, ¿no? Hablamos del puerto de Algeciras, o sea, hay tanto todavía por conocer, o sea, bajo el agua hay tantas cosas, pero ya nuestro amigo, que se llamaba, por cierto... Se llama Adrián Mauricio Quirós. Bueno, pues a Adrián le estamos dando unas buenas explicaciones, yo creo, pero faltaría algo más. Creo que Luis tiene idea sobre lo que significaba este pez en la antigüedad y todavía hoy. Este pez tiene leyenda alrededor, ¿no es cierto, Luis? Esta especie, al igual que algunas otras especies también, no solamente marinas, sino terrestres, tienen a veces digamos que unas connotaciones negativas en cuanto a lo que es su presencia, o sea que son, como podríamos hablar de pájaro de mal agüero, en este caso es un pez de mal agüero.
desde hace ya en los siglos XVII, en siglos XVIII, hay ya referencias precisamente a estas condiciones negativas que podían aportar a las personas que los capturaban, no a ellos mismos, incluso también a sus propios familiares. Esa condición se refiere a la anatomía que tiene precisamente la chimaera monstruosa, precisamente por esas configuraciones tanto de esa simbiosis peculiar que tiene. Parece casi la boca de un conejo, los ojos son tremendamente grandes, después tiene esa cola de rata y después tiene esas aletas que parecen casi unas alas muy grandes. Por lo tanto, le hace una configuración peculiar que se asocia perfectamente a esa simbología mitológica griega que eran precisamente o son las quimeras. Pues yo creo que en una fotografía tenemos todos los condimentos para una gran historia. Un pez con forma de raya por debajo, colmillos de tiburón, extrañísimo aspecto, que es medio abisal, que tiene historias de mal fario, de presagio para los pescadores, que avecina la muerte de pescadores, que puede picar con el aguijón. ¿Qué más queremos? Lo tiene todo. Lo tiene todo, menos mal que ahí está a distancia. Quimera monstruosa. En España existe, la han recogido. Luis Laria, gracias por todo y gracias por tu increíble labor capturando, ¿no?, para que todos aprendamos este tipo de animales y conservándolos. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, pues muchísimas gracias a ti y a todo el equipo por este programa tan fascinante que hacéis. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues yo espero que muchísimos espectadores de Cuarto Milenio hagan lo que ha hecho este seguidor, que es rápidamente mandarles la información, y él, que tenía cierta angustia, pues ya tiene la solución, ¿no?, por parte de un oceanógrafo de primer nivel mundial. Insólito, desde luego, el aspecto, ¿no? Bajo el agua sigue habiendo cosas maravillosas y a veces un poco terroríficas. A ver si dentro de poco nos sumergimos, ¿no?, ahí en el abismo con el compañero Luis y captamos muchas cosas. Bueno, yo a Luis Laria le he visto meterse en alta mar con un buzo, donde había cosas muy extrañas, y es un hombre de valor comprobado. Nosotros nos metimos, ¿eh? Nosotros nos metimos. No estaba el mar como para meterse. No estaba, no. Vamos ahora con cosas del mismo cariz. Esto puede ir perfectamente en Mundo Insólito. Hablábamos de agua hace un momento y vamos al agua. En este caso, las de las cisternas de un hotel de Los Ángeles. El Hotel Cecil, así se llamaba el lugar donde los clientes empezaron a quejarse por el mal sabor que tenía el agua del grifo que bebían. Ya eran tantas las quejas, decían que era como un sabor dulzón, pero no muy bueno. Al lavarse los dientes, al ducharse, incluso al ingerirla, pues muchos fueron los que dijeron que no había quien bebiera ese agua, hasta tal punto que subieron a las cisternas que tenían arriba en el hotel y se dieron cuenta que había una turista muerta desde hacía 2 semanas flotando en una de esas cisternas. Por eso tenía ese saborcillo. Ya saben, si viajan, si van a hoteles, mejor agua embotellada. Y fíjense en esta escultura. Es extraña, ¿verdad? Y tanto que lo es. Está hecha con 11 litros de sangre. Hussain, que así se llama el escultor, el artista que la ha creado, ha puesto 6,5 litros de su propia sangre y el resto han sido donaciones. Todo para hacer el busto de una ministra que antes era actriz y ahora se dedica a la política. Pues ahí lo tienen, bustos de sangre. Y en Ecuador, una noticia un tanto macabra, porque un joven fue hallado colgado de un palo de hierro. Lo halló la hermana y cuando fue la policía se dio cuenta que justo debajo de él, este joven había hecho un círculo, había puesto unas letras, una vela justo en el medio y un triángulo de 5 puntas. Había hecho una extraña ouija que al parecer le dio un mensaje. La hipótesis que un espíritu maligno hizo que se colgara. Algo tan insólito como que un tablero te diga que tienes que hacer algo y realizarlo. Y ahora que estamos con esta gripe que parece que no se va, ¿quién no ha tenido en estos días un gripazo que le ha mantenido en la cama durante una semana mínimo? Bueno, pues Santi Camacho en su cara oculta nos va a hablar de las superbacterias. De verdad, se lo digo, yo tenía cierto temor a tocar este tema porque puede causar una alarma, pero por otro lado,
si esto pasa hay que contarlo, ¿no? Me imagino. Y es que la Organización Mundial de la Salud y en ciertos foros muy importantes se han hecho comunicados hablando de algo que está pasando. Santiago Camacho, redacción de Cuarto Milenio. Buenas noches, compañero. Buenas noches, sí, que efectivamente yo también pensaba que ya iba siendo hora de hacer lo que decías, de una cara oculta un poco positiva, pero esta vez no va a tocar, por desgracia. No va a tocar porque las superbacterias y alguna vez los virus han sido protagonistas de la cara oculta, pero ahora, en estas semanas, y por eso lo digo, por favor, con todo el cuidado del mundo, porque nuestro propio equipo, la mitad del equipo, está cao prácticamente, nuevas gripes, sensación de que cada vez es más dura la enfermedad. Principales protagonistas del mundo sanitario europeo hablan de superbacterias y de cómo estas entidades, también entre comillas, se están haciendo fuertes y ya ni quien las pare. Pues sí, la voz de alarma la daba hace apenas unos días la doctora Sally Davis, que es ni más ni menos que la jefa de los servicios médicos del Reino Unido, un gran cargo sanitario en el país, y que avisaba de que la resistencia de las bacterias a los antibióticos cada vez es mayor y que la situación era potencialmente muy grave, por poner un ejemplo, era más grave que cualquier amenaza terrorista, que cualquier amenaza incluso de catástrofe natural que tuviera el Reino Unido. De hecho, ha conseguido que la resistencia a los antibióticos haya sido incluida en la lista de amenazas contra la seguridad británica, al mismo nivel que esas catástrofes naturales o al mismo nivel que esas amenazas terroristas. Pero es que unos días después, cuando se celebraba el Foro Económico de Davos, ese foro polémico en el que grandes personalidades del mundo de la industria, del mundo de la economía, del mundo de la política se reúnen para tratar los problemas del mundo, pues también este Foro Económico Mundial ha solicitado que la resistencia de las bacterias a los antibióticos sea considerada una amenaza mundial de primer orden. Así de grave está la situación. Claro, Santi. Por tanto, te pregunto lo que todos nuestros espectadores están preguntando al mismo tiempo. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ocurre? ¿Por qué estas bacterias que parecían relativamente controladas se están escapando de cualquier cerco? ¿Por qué se han hecho superbacterias? Pues la culpa, Iker, como en tantas otras cosas, es nuestra, del ser humano. El abuso de los antibióticos, muchas veces llevado a cabo por automedicación, sin supervisión médica, tratado para, por ejemplo, las mismas gripes para las que no sirven, porque los antibióticos son para las bacterias, no para los virus. Pues todo ese abuso y todo ese uso impropio ha llevado que las bacterias se vayan haciendo por propia selección natural cada vez más resistentes. Pensemos, por ejemplo, que una sola bacteria, una sola, que escape a un tratamiento de antibióticos que sea la más resistente de todas, a las 7 horas tiene la capacidad de reproducirse hasta los 2 millones. Es como si la teoría de la evolución de Darwin la fuéramos acelerando hasta su grado máximo. Y hay otro factor del que se habla menos, pero es que es igualmente importante. No solamente las personas, el ganado, los animales de granja, de los que nos alimentamos, en muchos países y en muchas ocasiones no solamente reciben antibióticos que van a parar a nuestra alimentación como medicina a sus enfermedades, sino que incluso se les incluyen como suplemento alimenticio en su propio pienso, en su propia comida, con lo cual muchas veces el ser humano que no sabe que está ingiriendo todos los días en su propio plato de comida esos antibióticos y que esas bacterias se le van haciendo cada vez más resistentes a la acción de ese medicamento, pues de una forma completamente inadvertida los acaba tomando sin ser consciente de ello. Oye, Santi, se están publicando estadísticas aterradoras de enfermedades que parecían ya perfectamente dominadas por la química humana y que, bueno, ahora son absolutamente libres y por eso están matando a mucha gente. De hecho, la cifra que da la Organización Mundial de la Salud es muy difícil de creer y si no viniera de este organismo sería casi como para ponerlo en duda por sentido común. Pero es que la Organización Mundial de la Salud habla de 10 millones de personas, 10 millones de muertes producidas por bacterias en todo el mundo, que hace apenas 25 años, cuando los antibióticos todavía funcionaban como debían, todavía funcionaban a pleno rendimiento, se podrían haber evitado. Es más, hay países donde por tradición o por poca cultura sanitaria se ha llevado a cabo mucha automedicación. Curiosamente, España no es de los casos más graves, está en un término medio de la balanza, pero por ejemplo Grecia sí, y en Grecia ha habido casos de bacterias
en concreto y de enfermedades concretas donde el fracaso de los antibióticos ha alcanzado cotas del 68% de los casos. Es decir, va el médico, receta los antibióticos que en teoría procederían para tratar esa enfermedad y en un 68% de los casos ya no tienen ningún efecto porque la bacteria ha evolucionado. Santiago, por último, da la sensación de que hay conspiranoicos, lo dejamos ahí, que ponen su punto de mira también en toda esta historia en las farmacéuticas. Claro, y es que la industria farmacéutica, lógicamente, es una industria y como tal se mueve por criterios económicos. ¿Qué sucede? Que en los últimos años, en las últimas décadas, el estudio de los antibióticos por parte de la iniciativa privada se ha abandonado. ¿Por qué? Porque no es rentable. Se han concentrado en crear medicamentos o bien que tienen muchísimo consumo o sobre todo para enfermedades crónicas en las que el paciente está de alguna forma condenado a tomar ese medicamento durante toda su vida, y los medicamentos que, bueno, los tomas durante 10, 15 días mientras dura la infección y luego dejas de tomarlo, pues evidentemente no generan tantas ventas, no generan tantos beneficios y los han abandonado, por lo cual una de las cosas que pedía ese foro económico de Davos y las autoridades sanitarias es que la iniciativa pública, las universidades, los hospitales, pues se dediquen a investigar precisamente en estos nuevos antibióticos más potentes, ya que parece que la iniciativa privada los ha dejado de lado. Seguimos con la esperanza, Santi, de dar una alegría a nuestros espectadores con una cara oculta positiva. Lo lograremos, ahí está la gran propuesta, ¿no?, de este año. Gracias, amigo. Gracias a ti, Iker. Superbacterias que resisten prácticamente a todo. Da miedo, ¿eh? Da miedo. Y bueno, yo confío en que el ser humano, en que las propias farmacéuticas, en que los químicos, en que los investigadores vuelvan a sujetar todo eso, porque parece mentira que enfermedades ya como lejanas y remotas estén volviendo a reproducir en diferentes partes del globo. Es una amenaza global, sí, así de claro, como ya han escrito muchos teóricos del asunto. Nosotros nos limitamos a informar. Lo que se está contando, se lo contamos. Ahora vamos con otra historia, yo creo que mucho más bonita. También hay tragedia, pero parece que acaba bien. Es más, hablamos de sanación a otro nivel. En Algeciras hay una tumba, véanla, a la que nunca le faltan las flores. ¿Y por qué siempre hay flores frescas? ¿Por qué siempre hay pequeñas plaquitas diciendo gracias? ¿Por qué hay mensajes de personas como Modernos Exvotos que aseguran que una persona llamada Antonio Mena Vicario, en su sepultura, ha intercedido? Ha llegado desde el más allá para hacer lo imposible. Esta es su fotografía, lo poco que se sabe prácticamente de la biografía de este legionario, muerto en extrañas circunstancias y que realmente se adora en la zona de Algeciras. Ahí está este sepulcro humilde y impresiona al viajero cuando llega y comprueba que todo está perfectamente organizado como si fuese una romería, una peregrinación, lo que hay a su alrededor. Es el propio pueblo, sin ningún tipo de estructura ni de norma, quien ha elegido a este hombre como santo moderno. Seguro que muchos de ustedes están pensando, yo ya he oído esta historia, yo ya he visto este suceso en Cuarto Milenio. No, no. Y ese es uno de los enigmas importantes que luego vamos a resolver. De momento, conozcan este auténtico expediente, esta historia que nos conecta con esas curaciones imposibles que tanto apasionaban a los chamanes de la antigüedad. Antonio Mena Vicario. Para localizarlo en Algeciras, pregunten simplemente por la tumba del legionario. En el cementerio viejo de Algeciras existe un humilde nicho que está rodeado de flores. No siempre fue así. Entre 1942 y 1970 fue una tumba más, anónima y abandonada. Hasta que un día sucedió algo que cambiaría esta situación para siempre. Cuenta la historia que aquel año una madre se encontraba sollozando ante la tumba de su hija pequeña recién fallecida. Entonces ocurrió algo insólito. Escuchó una voz masculina, la cual pues cogió y empezó a imprimirle unos ánimos, ¿no? Le daba un aliento, ¿no? Le trataba de explicar, ¿no? Por qué
razón no tenía que seguir lamentando, ¿no?, la pérdida de su hija, ¿no? Le dijo de que estaba en un sitio bastante bueno, que estaba en un sitio donde era feliz y donde, bueno, que ella tenía que coger y que no tenía que atormentarse más por ese hecho. Le indicó si quería hacerle el favor de adecentar una tumba. Yo conocí a la persona que está ahí enterrada y era muy buena persona. Y me gustaría, si me hiciese el favor, de poder arreglarla y limpiarla un poco, porque no se merece estar en esta tumba tan abandonada. Y la mujer se puso a quitar, bueno, toda la basurilla, maleza que había en la lápida, y a medida que la iba limpiando, pues fue apareciendo la foto que todavía sigue en la lápida, y esta señora, al limpiar la foto, pues llevó la sorpresa de que la persona que le había pedido el favor era la misma que se veía en la fotografía. Le preguntó a uno de los guardas del cementerio si había visto salir a alguien, y este hombre dijo, no, llevo por aquí toda la mañana y solamente la he visto a usted ahí arreglando la tumba. El investigador Fernando Rodríguez escuchó esta historia de primera mano, de boca de su protagonista. Pero no fue la única persona que vio al personaje retratado en el nicho. Su esposa, hace unos años, cuando residían en el barrio de San José Artesano, pues que tuvo la sensación de verlo un día en el salón de la casa, y después, bueno, que se comentaba que por la calle había gente que se cruzaba con él y que le llamaba la atención porque, bueno, ya existía el conocimiento de su cara por la foto y demás. Investigando por la zona, el equipo de Cuarto Milenio se encontró con otro testigo de la aparición de Antoñito, como lo conocen cariñosamente los visitantes del cementerio. La historia que vivieron Josefa Alija y su hijo se remonta a hace casi 20 años. Íbamos saliendo, mi hijo y yo saliendo, y ahora se le puso un hombre al lado y le puso la mano en el hombro y le dice: quiere mucho a tu madre, que tu madre te quiere más de lo que tú te crees. Y estate tranquilo, que vas a entrar en el puerto a trabajar. Y nosotros hemos venido después a buscar a ese hombre y no lo hemos visto. No sabemos quién es. Se fue cuando llegamos a la puerta, empezamos a mirar, y ya no estaba. El hombre era normal, un hombre normal. Llevaba un pantalón oscuro, su chaqueta y una gorrita. A mí me llamó la atención la gorrita, porque dije para mí, digo, este hombre es de más antiguo. La ropa no era moderna, era más antigua que en el tiempo que estamos. El deseo de su hijo de obtener un empleo en el puerto se cumplió con celeridad, tal como le pronosticó el desconocido. Pero, a ciencia cierta, ¿qué sabemos del hombre enterrado en aquel nicho? Era natural de la ciudad de Ceuta, tenía pues 21 años a la hora de su muerte, y pues bueno, como ya viene sabido, ¿no?, para muchos, pues era, digamos, soldado legionario de un acuartelamiento en Ceuta, las Torres, creo que las Torres, que está cerca de lo que es el Benzú. Le propinarían una paliza y a resultas de esa paliza, pues él moriría, ¿no? El antiguo jefe de la policía local de Algeciras, Andrés Gómez Serrano, decidió hacer sus propias indagaciones sobre la vida de este personaje. Descubrió que Antonio Mena había muerto en el antiguo Hospital Militar de Algeciras. Uno de los militares, que además era enfermero y era amigo mío, sí lo vio. Y me leyó el diagnóstico que había en el libro. Pero el libro ya no está ahí. El libro se perdió, se quemó o se ha mandado al Ministerio del Ejército o donde sea. El joven había fallecido a consecuencia de una parada cardíaca. El entonces director del Hospital Militar le dio un consejo a Gómez Serrano. Andrés, no te metas en fregado. No te metas, no profundices más. Primero, porque yo no te lo voy a decir. Pero en segundo lugar, porque te aprecio y sé la persona que eres. Déjalo correr. Al parecer había otra versión, una verdad oculta y muy sórdida sobre la muerte del joven soldado.
Había otra versión que decía que había sido un preso político y que en la cárcel que está en el antiguo convento de la Merced, que hoy en día ya no existe, en la misma calle del Ayuntamiento de Algeciras, y bueno, que le habían dado una paliza y que a consecuencia de esa paliza se murió. Un misterio añadido a la historia del legionario es que su cadáver se mantuvo incorrupto durante muchos años después de su muerte. Hubo una serie de personas, entre políticos de aquí de Algeciras y otras personas que llegaron de Cádiz, que fueron los testigos a la hora de sumar los restos de Antonio Mena Vicario. Para intentar quitar valor a esta historia, desde la Iglesia llegaron a solicitar la exhumación del cadáver y que estaba incorrupto. Sobre lo que es el estado del cuerpo de Antonio Mena Vicario, me consta de que verdaderamente permanece incorrupto. Hasta la vieja foto del sepulcro llama la atención por su excepcional estado de conservación. El medallón que tenía, y que sí, que se ve ahí perfectamente en la foto, estaba intacto. El sol no lo había tocado ni lo había deteriorado para nada. Lo que sí que es indudable es la cantidad de hechos milagrosos atribuidos al legionario. Yo me casé con una mujer acondroplástica, enanismo disarmónico, y entonces pues fuimos a ginecólogo, se había quedado embarazada. El médico pues negaba totalmente el nacimiento, que decía que no, que abortara, que iban a nacer con síndrome de Down, con más deformaciones, etc. Pedí ayuda a aquellos que, como Dios, como santo y tal, y aquí en Algeciras pues tenemos santo, el hermano Antonio, el soldado Antonio, y por cierto tengo yo una teja que la saludo toda la mañana y que me dé mucha fuerza. Mi hija nació a los 9 meses perfectamente. Una señora mayor que tenía ese hijo de 54 años y le habían diagnosticado cáncer, y que ese niño tenía 3 niños chicos. Y entonces ella le ofreció su vida. Ella le ofreció a Antonio, vino aquí y le ofreció su vida a cambio de lo de su hijo. Ella le explicó que el por qué se lo hacía, que por qué le estaba diciendo que se fuera ella en nombre de su hijo, y era porque ella solamente lo tenía él, pero él tenía 3 niños chicos. Y entonces ella vino toda la semana y ese hombre se operó, se curó perfectamente y viene toda la semana a llevarle sus flores, porque su madre se murió. Cualquiera que se acerque hoy a la tumba de Antonio Mena Vicario podrá ver las decenas de papeles con peticiones, juguetes, placas en agradecimiento por los favores concedidos y muchas, muchas flores. Estos exvotos son el mejor testimonio de la fe de un pueblo que ha convertido a un anónimo soldado en el abogado de sus desdichas. Racionalmente esta historia, como ustedes ya adivinarán, no tiene ningún tipo de sentido. Las personas acudirían a este lugar moderno de peregrinación impulsadas por su fe irracional. Pero como decíamos antes, pese a quien pese, mañana mismo muchas mujeres y hombres de buena fe acudirán ante la tumba del legionario para depositar su elemento de agradecimiento, cerrando así un rito que parece casi prehistórico, ¿verdad?, pero que se mantiene. Allí se cree con una fuerza tremenda en esta historia. Lo sorprendente es que hemos encontrado casi un calco. Es más, estoy seguro que si usted es seguidor de Cuarto Milenio, como decíamos, habrá pensado que es una historia repetida. Es que, efectivamente, las vivencias de otro soldado, en este caso Benito López Franco, en Melilla, son casi idénticas. Muerto por una historia de amor y por una, no pelea, sino prácticamente tortura, porque no pudo defenderse. Y a partir casi de su entierro, personas que lo intuyen, lo sienten cerca de la tumba y que creen que puede ser alguien que les ayude. ¿De dónde surge esta creencia? ¿Por qué? ¿Y por qué Antonio Mena y Benito López Franco son ejemplos, casi como si fuesen uno, de un fenómeno tan singular que no conocemos, por cierto, en ninguna otra parte del mundo?
podíamos pensar en una muerte injusta, en la impotencia de ese momento, en la juventud, ¿no? Para vehiculizarlo hacia la posible sanación desde el más allá. Nunca lo sabremos, pero desde luego aquí hay campo para investigar. En España, 2 tumbas de milagros, 2 tumbas de moderna peregrinación y 2 individuos prácticamente cortados por el mismo patrón. Seguramente las personas tanto de Melilla como de Algeciras ahora mismo se están sorprendiendo. Su caso no era único, pero no por eso le quita valor, desde luego. Vamos ahora con otra historia que es menos luminosa. Es una historia más agobiante. Y este es, yo creo que el adjetivo perfecto, porque un profesional de los medios, un compañero cámara de una televisión, vivió una historia con su propio hogar realmente dantesca. Le hemos llamado al siguiente expediente, y lo van a entender enseguida, la casa viviente. Jesús Arjona, amigo, buenas noches. Buenas noches. Todo un profesional, 25 años de trayectoria, precisamente en los medios de comunicación, detrás de la cámara, donde ocurren tantas cosas, y en una de las grandes cadenas de este país. Por eso yo creo que tiene doble mérito estar aquí, sentado con nosotros, para contarnos algo impresionante. Tan impresionante que yo decía antes, Jesús, es difícil explicar el miedo que llega hasta un punto, compañero, que uno casi prefiere quitarse de en medio. Llega un momento en que piensa en arrojarse al vacío antes de enfrentarse a eso, ¿no? Sí, llega un momento en el que cuando te enfrentas a algo que se mantiene firme ante tu escepticismo, ante cualquier lógica o raciocinio que tú puedas aplicarle, y que además se manifiesta de forma muy contundente y violenta, pues por muy escéptico que tú seas, te puedes entrar en estado de pánico, y bueno, una vez que tienes pánico a algo, cualquier cosa puede suceder. Ahora vamos a ir al principio, por supuesto, Jesús, pero lo impresionante, si ya es de por sí, ¿no?, toda la historia que ahora van a conocer de este colega nuestro, es que uno llega casi a eso, a lanzarse al vacío, o llega a pensar, no lanzarse al vacío, intentar huir por la ventana porque no hay otra salida. Antes, yo lo he pensado muchas veces, ¿verdad? Muchos amigos pensarán, no, ocurrieron fenómenos en una casa y tuvimos que huir. Ya, pero ¿por dónde hay que huir? Pasar por delante de los fenómenos otra vez, eso era el terror, ¿no? La última noche que yo pasé en esa casa, el fenómeno se manifestó con tal violencia que yo prefería saltar 6 plantas para no tener que, o sea, saltar por la ventana 6 plantas con tal de no atravesar el salón y la cocina por donde estaba ocurriendo aquello. Jesús, vamos al principio. Tú encuentras un piso que es un chollo, en el corazón de Córdoba. Sí, sí. ¿Y qué pasa entonces, Jesús? ¿Cuáles son las primeras señales? Pues yo los 2 primeros meses no noté nada de nada. Me sorprendió muchísimo, y nunca se me olvidará, que cuando fui a pagar el segundo mes, la dueña de la casa me preguntó muy sorprendida, pero ¿te vas a quedar? Y yo dije, sí, por supuesto que me quedo, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cuándo empiezan los primeros fenómenos que a ti te inquietan? Claro, yo cuando empiezo a prepararme las oposiciones, estaba tan sofocado por el calor que puse la bañera, llené la bañera y me metí dentro, y como hacía tantísima calor, no podía dejar que se cerrara la puerta. Así que me aseguré de que la puerta no se iba a cerrar poniendo zapatillas. Pillé la puerta del cuarto de baño. Entonces me metí en la bañera y me quedé dormido. Llevaría poco rato durmiendo cuando un portazo tremendo
pero tan tremendo como que me levanté y que temblaron las paredes, tembló la bañera y recuerdo incorporarme y taparme pensando que había entrado alguien. Porque es que, de hecho, cuando me desperté con aquel portazo, aún resonaba en las habitaciones el sonido de aquel golpe tan tremendo. Para mi sorpresa, la puerta que había sonado es la que tenía pegada a mi cabeza cuando estaba durmiendo, es la puerta del cuarto de baño, pero se mantenía abierta, no se había movido. Yo toqué el marco de la puerta y siempre me acordaré de que aquello temblaba. Después me di cuenta de que cada noche, a las 3:56 de la madrugada, escuchaba un portazo muy fuerte. Y el bloque estaba vacío. Era imposible que hubiera corrientes de aire, pero sin embargo... Siempre a la misma hora. A las 3:56 siempre escuchaba aquel portazo tan contundente, ¿no? ¿Nunca pudiste conocer el origen de ese sonido repetitivo que parecía como una señal o algo? Sí, ninguna puerta se movía. Se escuchaba el sonido este, pero ninguna puerta se movía. No pasó mucho más hasta que una tarde, estudiando, recuerdo muy bien que noté una fuente de calor muy alta que pasaba cerca de mí. No se veía ningún tipo de neblina, como cuando el calor en la carretera hace que se vea... allí no se veía nada. Era una fuente de 80-100 grados. Era algo que quemaba. Que quemaba. Pasó cerca de mí y se alejó. Y yo estaba sentado estudiando y me incorporé, ¿no? Para ver hacia dónde se dirigía el calor, ¿no? Caminé junto al calor y se tumbó en el suelo. Una noche, me acuerdo que estaba calentándome la comida, la cena, me iba a acostar ya, y sentí un calor inmenso a mi espalda. Y me asusté muchísimo porque me di cuenta de que lo tenía, nunca antes se me había acercado, nunca. Ese calor. Y ese calor de repente lo tenía a 1 metro. Entonces me giré y me quedé quieto, me quedé paralizado. Aquello rebajó su temperatura a unos 40 grados. Me quedé quieto y aquello me atravesó a velocidad constante. Estuvo como 3 segundos dentro de mí. Tú notas ese calor que, como si fuera un escaneo, sí, te noté pasa. Noté fiebre. Noté una agonía inmensa en la boca del estómago. Noté una tristeza infinita, una rabia, un dolor inmenso. Y también noté que aquello pertenecía a una mujer. ¿Y eso cómo se puede sentir? Eso? ¿Tú sentiste aquello que tenía no era que ver? Una niña, era una mujer de unos 50 años. Pero tú nunca has sido, como hablabas de escéptico, nunca has tenido veleidades, digamos, con el mundo de la evidencia, con la sensitividad, y de repente, una noche, sientes eso cuando esa especie de calor te me atraviesa. ¿Qué más ocurre? Al atravesarme sentí lo que ella sentía. Y sentí que aquello era una mujer, solamente, o que perteneció a una mujer. ¿Nunca supiste? Nunca supe quién era. Ni si vivió allí. Ni si vivió allí, ni nada. Hay uno de los días en que dices, bueno, lo que estamos entendiendo es que tú más o menos te habías, que a veces ocurre, acomodado a vivir con el fenómeno. Sí. Pero debe ocurrir una especie de separación o algo cuando hay un día en que tú acabas casi lanzándote al vacío, intentando escapar por la ventana. ¿Qué pasa en esos minutos anteriores? ¿Qué ocurre? Porque creo que todo se desborda. Me gustaría, por favor, te lo pido, que me hagas un resumen. Si es vale, yo comento con mi mujer, mi novia en esa época, por teléfono, de que, bueno, que voy a volver a... Me voy de vacaciones ya, cojo las vacaciones y voy a dejar el piso. Pues esa noche, la noche previa a mi marcha a Málaga de vacaciones,
Me acuesto como una noche cualquiera. Recuerdo que fui al teatro. Todo era una noche normal y corriente. Y a los 40 minutos de estar en la cama, pues escucho un zumbido eléctrico que se está paseando por el salón. Y aquello me llamó mucho la atención, ¿no? Aquel zumbido empezó a iluminar la estancia, una luz muy leve, ¿no? Solamente el salón. Ahí llegas a ver visualmente una especie de lamparilo, de luz o de resplandor. Sí, aquello era luz natural, no era luz. Yo entiendo la luz porque trabajo con ella, que era luz del día. Abrí la ventana y es cuando intenté calcular en la oscuridad de la noche. Eran 6 plantas, ¿no? ¿Cuántas sábanas, cuántas mantas, cuánta ropa podía mudar para bajar? Y eso mientras sonando. Y aquello sonaba que era insoportable. Era como una tempestad, un terremoto que se estaba creando. Recuerdo cómo sonaban los muebles unos con otros, como el frigorífico parecía haber también chocado contra las paredes. En un momento dado recuerdo perfectamente cómo estallaron los cristales de las ventanas. Aquello se paró de golpe y escuché los pies descalzos de alguien que corría muy deprisa por el salón. Tenía que correr en círculos porque el salón era pequeñito. El sonido típico de pies descalzos. Corriendo muy deprisa. Y otra vez volvió aquella cacofonía terrible, ¿no? Entonces yo sabía que si saltaba por la ventana era muerte segura. Digo, bueno, pues me voy a tumbar en la cama y me tapé los oídos y todo cesó de inmediato, todo se paró. Yo me dormí profundamente pensando en cómo le explicaba a los dueños de la casa que los muebles, las ventanas, todo había desaparecido, había sido destruido por una especie de vendaval, un huracán. Al día siguiente me levanté y todo estaba en orden. Nada había parecido alterar en ningún sentido lo que allí estaba. Cogí mi equipaje, me fui al trabajo y luego en el trabajo no podía dejar de pensar en esto. Y pedí salir una hora antes para poder recoger lo que tenía en casa y marcharme ya y abandonarla. Aquel día fue el primer día que yo volví a mi casa una hora antes. Introduje la llave en la puerta y escuché la voz de un niño o una niña o una mujer muy joven que dijo algo así como "está aquí". Dio la señal de alarma. Yo me sorprendí muchísimo, pero bueno, abrí la puerta y aquello hizo una resistencia en contra mía. Yo podía más que aquello, así que empecé a empujar, pero otra entidad muy superior a mí parecía coger carrerilla y cerrar la puerta de golpe. Cerró la puerta con tanta fuerza que me golpeó en la cabeza. No era algo que yo me había imaginado. Aquello tenía más fuerza que yo y me golpeó, ¿no? Me hizo daño. Era más de lo que yo podía soportar. Ya ¿Lograste...? Llamé a la policía. ¿Llamaste a la policía? Llamé a la policía. Y estuve media hora dando vueltas en el rellano, un rellano pequeñísimo que había allí, dando vueltas pensando qué es lo que había dentro de la casa. Porque ahora no era una sola entidad, había más. Había como niños allí.
Y yo recogí todas mis cosas y nunca más volví a esa casa. Una cosa más, Jesús, para terminar. ¿Esa casa sigue deshabitada de alguna forma? Según me contó tu compañero Carlos, que estuvo investigando, la casa está vacía. Vamos a ver si de alguna forma podemos, ¿no?, reabrir esta investigación, aunque sé que para ti ha sido un impacto fortísimo. Yo creo que es un caso, como han visto, extenso, es un caso lleno de detalles, lleno de vivencias. Por eso esta historia la imaginamos, ¿no?, como una casa viva, más que una serie de cosas. Casi parece que ahí había algo, ¿no? Algo que el propio Jesús, imagino que muchas veces, ¿no?, se ha interrogado, ha intentado buscar información y no hemos podido, ¿no? Y no has podido saber si hay algún tipo de crimen, ahí pasó algo con niños, nadie te ha logrado dar ningún tipo de información. No, todo el mundo en el edificio parecía saber algo, pero no, nunca me dijeron nada. Me decían que por qué estaba yo allí, que cómo se me ocurría vivir allí. Jesús, te agradezco muchísimo, de verdad. Gracias por este testimonio. Creo que es importante, creo que habrá llenado de escalofrío a muchas personas, pero el escalofrío no es lo importante, sino que muchas habrán sentido una conexión, un paralelismo que también les ha ocurrido a ellos. Y el ejemplo de Jesús es el de alguien valiente, alguien que trabaja hoy en los medios de comunicación, alguien que tiene una responsabilidad en una televisión importante y que tiene la valentía y las agallas de contar su historia. Yo creo que es un peldaño más para que estos temas se aproximen al público, ¿no? Que no los apartemos, porque así nunca lo vamos a entender. Es el primer paso. Jesús, gracias, de verdad. Te lo agradezco muchísimo, compañero, gracias, de verdad. ¿Cómo se quedan? Yo creo que esta historia hay que digerirla. Hay elementos, eso sí, yo tengo que decirlo, que nunca había escuchado antes, y hemos escuchado creo que casi de todo, y siempre hay fenómenos que tienen ese plus, ese elemento que no conocíamos. Eso de la fuente de calor, tendremos que investigar, tan próxima, de sentir fiebre cuando uno... Bueno, es lo que describen, ¿no? Curiosamente, algunos médiums del viejo espiritismo, cuando decían que algo entraba en ellos, pero... ¿qué será eso, no? Ese correr de pies descalzos sí que aparece en algún caso, pero desde luego, tal y como lo ha contado Jesús, a mí personalmente me ha puesto la carne de gallina. No sé ustedes. Vamos a cambiar de tercio y vamos a intentar ir a otro tema que nos proporcione un poco de oxígeno, ¿no? Un poco de otra sensación, porque sé que escuchar este testimonio a estas horas es impresionante y tampoco queremos aterrorizar porque sí, sino comprender y saber. Ahora vamos con una efeméride, vamos con una fecha que fue importante y vamos a trasladar un misterio universal a nuestro país. Todo eso, parece mentira, en 60 segundos de nuestra querida biblioteca. Justo ahora, hace 40 años, se editó el libro que dio origen a todo un fenómeno y a muchísimas más publicaciones. Claro, como suele ocurrir, les hablo del célebre Triángulo de las Bermudas. Es uno de esos misterios un poco de capa caída, tuvo su momento álgido en esa época y ya pocos hablan de él. Aunque siguen ocurriendo algunos incidentes más o menos extraños. Pero verán, lo que les traigo es algo más próximo. Yo creo que incluso puede ser más interesante. Esa ola de investigadores que se centraron en las aguas de determinados puntos del globo para ver si había fenómenos inexplicables, creció y llegó hasta España. Ejemplo, Antonio Rivera, que hizo un libro realmente famoso, fue uno de sus bestsellers, que se llamaba así, Los 12 Triángulos de la Muerte. Pero claro, evidentemente, por ejemplo, yo cuando era niño, el interés máximo estaba en esas aguas absolutamente próximas a nuestras costas. Había triángulos de la muerte, pequeños triángulos de las Bermudas, pero cercanos a nuestro país. Y sí, sobre todo había uno, una zona concreta, que llegó a tener su fama a final de los 70 y que se llamó el Triángulo del Silencio. Pero pasó tiempo, bastante tiempo, hasta que a principios de los 90, justo en esa franja de la década, el programa Cataluña Misteriosa dedicase uno de sus programas monográficos a este extraño y nuevo fenómeno. ¿Qué pasaba allí? Pues muchas cosas. Pero ¿qué es lo más interesante y sorprendente? Por lo menos desde mi punto de vista, que había elementos como los investigadores de las palomas mensajeras, el mundo también, ¿verdad?, un poco extraño, así amablemente dicho, de la colombofilia, que decían que los animales eran los primeros que en ese triángulo concreto en el Mediterráneo se desperdigaban o perdían su norte o su radar, ¿no? Es curioso porque en este programa, incluso aunque sea brevemente, veremos a algunas personas de este ámbito tan desconocido hablando de esa zona telúrica, magnética, extraña, que afectaba incluso al pequeño cerebro de estas aves. Y luego escucharemos y veremos al maestro Antonio Rivera.
Sempre que entren dins el triangle aquest són experiències dolentes perquè es perd tot el plom. A la zona de la costa mediterrània, aproximadament comprès entre Castelló, València i les Balears, les illes, hi ha una zona que s'anomena el Triangle del Silenci, perquè en aquesta zona passen coses molt estranyes. Per exemple, han desaparegut vaixells, els colons missatgers es perden, tot i que els colons missatgers sembla que es guien pel camp magnètic terrestre, això indica alteracions del camp magnètic terrestre. I, a més, aquesta zona es relaciona amb una zona més gran, que és el Triangle del Mediterrani Occidental. Escorcollant en premsa endarrerida, jo he trobat casos dignes de figurar al Triangle de les Bermudes. Per exemple, el petroler Mar Atlàntic, que va aparèixer abandonat davant de Castelló, sense un home a bord i sense que se sàpiga què va ser de la tripulació. No s'ha sabut mai res. Y es que Antonio Rivera, uno de los ufólogos, traductores, escritores, tanto en castellano como en catalán, más venerados en su época y más prolíficos, investigó mucho en torno a los casos que se producían en ese Triángulo del Silencio. Verán, ahí coinciden, como él decía, desapariciones de embarcaciones. Embarcaciones que sí se encuentran, pero sin un solo tripulante y sin noticia nueva sobre qué fue de su paradero, de las personas, de los marinos. Investigadores, y quizá algún día lo contaremos, desaparecidos en extrañas circunstancias o aparecidos, pero por ejemplo sin una gota de sangre. Muchas historias, demasiadas quizá, y seguro que algunas proveniendo del mundo de la sugestión, la exageración, pero seguro también que había un racimo de cosas absolutamente auténticas. El Triángulo del Silencio fue una cosa que se quedó ahí, un poco concentrada en el ámbito de televisión o de libros en Cataluña, y que hemos querido rescatar, ¿no?, para que todo el mundo tenga esa impresión honda. Muchísimas personas hablando de encuentros en los cielos, encuentros submarinos, y hay que decirlo, algunos investigadores que acabaron convencidos de que en un punto entre las Baleares y la costa de Cataluña había una auténtica base, donde pasaban cosas increíbles, alucinantes, y que explicaría de alguna forma esa existencia de una base, la constante peregrinación de objetos volantes no identificados y de extrañas luces que emergían haciendo hervir las aguas, siempre según el testimonio de los pescadores, de militares o de radaristas. En fin, en 60 segundos les planteamos un enigma que tiene muchísimo más y que quizá un día abordemos con toda su profundidad, nunca mejor dicho, el Triángulo del Silencio, que no solo del Triángulo de las Bermudas vive el hombre, en este caso los investigadores catalanes. Seguimos, iremos a Cataluña o a otros lugares. Me parece que incluso hay algún mensaje más internacional. ¿Dónde? En nuestro gabinete de expertos. Nuestro objetivo se encuentra en Tampa, en Florida. Allí estaba pasando un viaje de ocio, un amigo, un espectador, y se encontró con el misterio. Pues sí, es Israel Ballesteros quien nos contaba la historia. Nos dice que en el año 2003 sus padres le regalan un viaje a Florida porque ha acabado los estudios y entonces tiene familiares allí y decide pasar 6 meses junto a su familia de Florida. Está normal cuando prácticamente a los 2 meses, un día que estaba, además, dice, estaba lavando los platos, ayudando en la casa, y de repente se me empezó a formar una extraña nube blanca delante de mí. Después de eso empezó a sentirse como muy débil, hasta tal punto que dijo, prefiero acostarme para ver si es que he tenido un mareo o algo. Pero eso continuó. Cuando se despierta por la mañana, esa nube blanquecina sigue delante de él y entonces ya se asusta. Hasta tal punto que a los 4 días decide volverse a Madrid. No había estado ni 2 meses y decide que no puede estar así, que se siente muy débil, que se siente muy mal, no sabe lo que le pasa. Va al 12 de octubre al hospital para ver si tiene algo, para que le hagan pruebas, porque no es normal, él nunca se ha sentido así, había perdido 10 kilos en esos 2 meses y además cuando llega al hospital encuentran que está muy frío, que está casi congelado, con lo cual dicen esta temperatura no es normal. Lo ingresan, pero como todas sus constantes son normales, a los 2 días dicen que no tiene nada, que vaya a un psicólogo que puede ser psicológico. Va a un psicólogo y de nuevo no pueden ayudarle. Hasta tal punto su desesperación que su padre, que es de Jaén, decide llevarle a una curandera, a una sanadora. Muy de la tierra, ¿no? Muy de la tierra.
una senadora que preguntaba a la Virgen del Carmen, en este caso, qué era lo que le podía pasar. Y nos apunta nuestro amigo, esa mujer nunca me cobró nada porque sanaba a través de la Virgen y entonces no podía cobrar absolutamente nada. Fíjate, curioso, Karen, porque hemos hablado hoy de chamanes y esto sería una forma, un resquicio de chamanismo llevado al mundo rural español. Y cuidado con el concepto, lo decía antes Sánchez Dragó, el chamán auténtico nunca cobra. Pues esta senadora lo que le dice es que tiene el espíritu de su bisabuela enganchado a su cuerpo. Es decir, que tiene manto, así lo llamó Tener manto. ella, exactamente. Pero bueno, si es su bisabuela, ¿por qué quería hacerle daño? Pues no, es que no quería hacerle daño. En el viaje a Estados Unidos lo que quería era protegerle, con lo cual se había enganchado de tal forma a él que en vez de protegerlo lo que estaba haciendo era chuparle la energía. Todo esto es lo que le dice la sanadora. Es toda una versión, ¿no?, de esa visión del mundo. ¿Cómo se iba a pasar? Dando una misa. Dando una misa por la difunta para que esto poco a poco se fuera diluyendo, porque él no estaba en peligro, en ningún peligro, ya estando en su casa. Así que así lo hicieron y él empezó a encontrarse mejor. Dejó de ver la nube, pero todo esto, claro, le generó una situación de ¿qué es lo que me ha pasado? Y por eso nos mandaba su historia. Y nosotros hemos hecho los deberes y hemos preguntado a Paloma Navarrete. Israel de Madrid, en un correo que nos escribe, cuenta una experiencia compleja que tuvo en un viaje a Estados Unidos. Yo puedo decirle que es posible que al estar en un terreno desconocido, en una experiencia nueva, tuviera una experiencia extrasensorial cuando vio esa luz que, bueno, como que le invadía y se le metía adentro. Pero todas las consecuencias de esa experiencia ya no me parece que entren en el terreno de lo paranormal. Por ejemplo, no hay ningún espíritu que se enganche a una persona viva y que se enganche para hacerle daño y para enfermarlo o para inquietarlo, para aterrarlo. Las experiencias que cuenta de la sanadora pues están bien en el sentido de que esa mujer creía lo que decía, pero todo lo que le contó de su bisabuela enganchada a su cuerpo es una fantasía, es una historia que no tiene nada que ver con la realidad. Y luego todos los síntomas que él cuenta, como que sigue padeciéndolos después de 10 años de haber tenido aquella experiencia de la luz blanca, son síntomas que tienen mucho más que ver con una enfermedad, posiblemente una enfermedad autoinmune, que con secuelas de una experiencia paranormal que no las deja. O sea que, Israel, yo creo que tienes que investigar por otro lado. Muchas gracias por habernos escrito y por haber confiado en nosotros. Uno lleva toda la vida en esto y sigue aprendiendo. En un envío, en una imagen, en un caso. Tener manto. Qué historia más bonita. Cómo nos conecta con la España mágica. Esa España que sobrevive, ¿no?, a pesar de la tecnificación constante, que está ahí y que late de esa forma. Yo creo, Carmen, fíjate que este caso puede ser un manto, pero un manto a la inversa, un manto en negativo. ¿Es posible o no? Bueno, yo les voy a contar el caso rápidamente. Adrián Arqués, de Mallorca. Él en casa con su familia, lo que suele pasar, suele pasar, claro, ¿a quién le pasa? A los testigos. Pequeños elementos de misterio, voces en su hogar, la familia un poco inquieta, hasta que un día se despierta en la madrugada, va al baño y se encuentra una sombra negra en mitad del pasillo. Es más, él decide contarnos esta historia cuando, viendo el programa Cuarto Milenio, hace ya unos cuantos meses, comprueba la fisonomía, como la han recreado nuestros compañeros, de un caso que ocurría en Córdoba. Unos jóvenes que veían a esa especie de sombra errante. Esas que, por cierto, tanto miedo le dan a Guillermo del Toro, según nos confesó, ¿no? Y a mí también, esas figuras ensotanadas. Claro, una cosa es verla, no sé, en el coche incluso, y otra es en mitad de tu propia casa. Es más, le cortaba el paso. Entra casi en pánico y aquello se difumina. ¿Cuándo vuelve a encontrarse con la sombra? Pues cuando va con su novia, están transcurriendo por una zona lluviosa, van con precauciones, 17 de enero, y justo antes de que el coche pierda el control, vaya resbalando y aproximándose a un barranco, esquivando un árbol, en ese momento él mira atrás y ve en la parte posterior del coche a esa sombra
a ese ensotanado sentado, como si fuese algo que le está avisando o que le está conduciendo al desastre. Nos dice Adrián, el golpe fue brutal, el coche quedó tan destrozado que los policías que nos auxiliaron y que por fortuna pasaban cerca, nos dieron por muertos cuando vieron el estado, ¿no?, el ovillo de metal que había quedado allí. Pero no, habían salido prácticamente ilesos. Su novia sí que tuvo problemas cervicales. Después de ese momento, la sombra no vuelve. Nunca. ¿Qué era? ¿Qué significado tenía? ¿Ven? Es un caso que parece absolutamente al reverso de lo que antes contábamos. Le hemos preguntado, pues también a toda una experta, ¿no?, que ha recibido tantos casos de este tipo. Sol Blanco Soler. Este correo nos llega desde Palma de Mallorca, está firmado por Adrián Arqués y nos cuenta una serie de acontecimientos que ocurrieron en su familia, todos ellos vinculados con la visión de una sombra negra, de una silueta también de este color, que siempre les da mucha prevención, pero que con el tiempo han llegado a comprender que podría ser una entidad protectora, ya que cuando la han visto luego han ocurrido accidentes y cosas de las cuales ellos han salido muy bien parados. Por lo tanto, fijaros, habéis llegado a una buenísima conclusión de que esta sombra, de que esta entidad no tiene nada de negativo, sino al contrario, es como un ángel tutelar de la casa. Yo os recomendaría, claro, que si pudierais hicierais una investigación más profunda para saber qué tipo de personaje era esta entidad, por curiosidad, pero eso ya sería más tiempo. De todas maneras, os doy muchísimas gracias por habernos mandado el correo, porque bueno, siempre es un placer poderos ayudar. Después de estos dos casos tan interesantes que muestran una realidad que conecta directamente con el primer gran dossier del programa, esos poderes que al parecer nos rodean y que algunos pueden ver, vamos a comprobar lo que pueden llegar a ver las cámaras fotográficas. Y nos vamos a un sitio de poder, evidentemente. Y nos vamos a un sitio de máxima actualidad. Ya verán qué sorpresa, ¿verdad, Carmen? Vamos con ella. Con todo lo que ha pasado durante las últimas semanas en el Vaticano, hemos rescatado una fotografía que además nos la ha vuelto a enviar esta espectadora porque nos decía, es que parece algo casi premonitorio. Y fíjense por qué. Es el entierro de Juan Pablo II, tal y como nos decía. Ahí vemos cómo en las pantallas sale reflejado cómo lo están llevando. Ahí está el Papa de cuerpo presente y de repente en otra de las fotografías esta telespectadora se da cuenta de que ocurre algo extraordinario y por eso nos enviaba la fotografía. En las pantallas se estaban proyectando cosas que tenían que ver con el Papa, al que el público hizo santo, ¿verdad? Los fieles que estaban allí ya dijeron que era una especie de santo en vida. Bueno, pues de repente aparece esta serie de diablos en las pantallas que están proyectándose en la Ciudad del Vaticano. ¿Cómo es posible? Ella nos dice que no recuerda absolutamente haber visto que se estuvieran emitiendo estas imágenes. Incluso nos preguntaba si podía ser subliminal. ¿Pero por qué en el Vaticano van a emitir imágenes del diablo? Pues la verdad, no lo sabemos, pero con lo que está cayendo, la verdad es que viene muy bien rescatar esta fotografía, porque realmente, según nos dice Guillermo León, no es que se haya proyectado nada diferente. Además, vamos a volver a otra fotografía que hay en la que podemos ver dos pantallas, con lo cual no es que sea un reflejo de una, que algo haya hecho que se refleje una figura, es que se está proyectando lo mismo en las dos y en las dos aparece la figura del diablo. ¿Ustedes estuvieron durante el entierro de Juan Pablo II? ¿Recuerda que se emitiera algún tipo de documental, de, no lo sé, de anuncio, de alguna cosa que tuviera que ver con estos demonios? Vamos ahora con otra fotografía que nos llegaba, en este caso, desde Tarragona. Silvia Cabré nos la enviaba y nos decía que en su pueblo, el 19 de enero, hacen la fiesta tradicional llamada encamisada. Al parecer es que se ponían una camisa para luchar contra los franceses, una batalla que hubo porque había mucha niebla, se pusieron unas camisas blancas y así pasaban desapercibidos. Ellos estaban ya a altas horas de la madrugada en la plaza principal del pueblo, estaban sentados en un banco y como no había nadie y la escena era bonita, decidieron hacer una fotografía. Y es justamente después, cuando las meten en el ordenador, cuando se dan cuenta de que hay un encapuchado extraño. Las fiestas nada tienen que ver con este tipo
de personajes con encapuchados. Por allí nos asegura nuestra amiga que no pasaba absolutamente nadie. Y Guillermo León lo que nos dice es que no hay retoque fotográfico de ninguna manera. Y lo único que apunta, tampoco que sea una persona que ya saben qué pasa y se puede quedar en el último momento con un movimiento, no es eso, no hay nada que se asemeje alrededor, no es ninguna sombra de ninguno de los muros. Nos preguntaba, y a ver si alguien nos puede ayudar, ¿puede ser algún tipo de estatua que esté en esa plaza? Bueno, pues si nos lo pueden contestar, si nos pueden ayudar a resolver esta fotografía, 2 vías de contacto. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Hoy, como tantas otras noches, hemos tenido un debate apasionante sobre un tema que conecta con las raíces más profundas del ser y con nuestra propia historia como civilización humana. Bien, y como tantas otras veces, he vuelto a ser consciente de la enorme frontera, casi física, como si yo pusiese una pared de ladrillos en mitad de nuestra entrañable mesa de la nave del misterio. Hay cosas que, como dijo en su día uno de los invitados habituales, son irreconciliables. Y uno piensa que esa cuestión, esa especie de escudo, de barrera protectora, de dos mundos que no se interconectan, no es una cuestión de pose, ni es una cuestión ni siquiera de argumentos. Hoy he sido consciente, como digo, de que a veces la experiencia te coloca a un lado o al otro, y que es un camino a veces sin retorno. Contaban historias muy increíbles, ¿no? Desde el punto de vista racional, Enrique de Vicente o Sánchez Dragó. Yo confieso que hace unos años hubiese observado eso desde un lugar e intento siempre estar, si es posible, encima como funambulista de esa barrera que se pone en los debates, ¿no? Porque yo no puedo condicionarles. Desde luego no, en mitad del fragor de la batalla dialéctica, pero sí puedo aproximarme más, como hacemos siempre, a mi yo más profundo para compartirlo con ustedes y para que saquen alguna conclusión, para que aprendamos entre todos en estos minutos finales, ¿no? Y es que, es verdad, después del 6 de noviembre del 2008, yo no puedo ver lo que me cuentan de la misma forma. Y además no sé muy bien cómo ocurre eso ni por qué. Se lo he contado en alguna ocasión. Yo tuve una experiencia que no sé cómo calificar, seguramente la más intensa de mi vida, junto con el nacimiento de mi hija o con mi iniciación al misterio siendo un niño, 3 puntos de un triángulo fundamental en mi vida y que me marcaron profundamente. Entré en una caverna, Altamira, aquel día, me quedé a solas en la caverna mágica por excelencia y yo no tenía ni idea de prehistoria ni nada de estos temas y tampoco iba especialmente sugestionado. Y he estado en cientos de lugares con un bagaje muy importante y con posible sugestión. Pero lo que me pasó en esa caverna, en esos momentos, en esas horas, he intentado escribirlo muchas veces y no he podido. Entra dentro de lo inefable, lo no expresable con palabras. Y hoy, cuando escuchaba ambas partes, me daba cuenta perfectamente de que hay una serie de experiencias difíciles de verbalizar y por tanto difíciles de creer. Y es más, lo decía en ese momento Dragó, quien ha vivido la experiencia no tiene ninguna duda. Hay otras realidades. Quien no las ha vivido acude a esas realidades o las nombra con ciertas categorías, siempre desde un punto de vista ajeno a ellas. Y es verdad, ahí está el gran debate, ahí está la imposibilidad de trazar nexos. Porque cuando uno le pasa algo que cree que está a este nivel, cuando uno le pasa algo con tal intensidad que no se parece a nada de lo que ha ocurrido en su vida, y que luego cuando investiga se da cuenta de que se parece mucho en lo poco que se puede explicar a lo que le ha ocurrido a otros, uno dice, no hace falta ser un santón, ni un místico, ni nadie excepcional quizá, no sé si con cierta sensibilidad mínimamente, para que eso te ocurra. Porque luego nos pasa con los testigos del misterio, tantos que pasan por aquí y que sabemos que son buena gente, gente honesta, pero que de repente un día en un camino, en una carretera, donde sea, se encontraron con el misterio. No saben explicarlo muy bien del todo, pero uno comprende que está a otro lado, que está al otro lado de la barrera, que no puede entenderle, que tiene que haber alguna explicación, que el cerebro no sé qué, que se tomó algo, cualquier cosa, con tal de intentar comprender que eso pudo ser verdad. Yo he sido periodista y soy periodista, evidentemente, esa es mi carrera y mi profesión, pero les diré, y esto es una, digamos,
palabra muy gorda, pero que mi iniciación, entre comillas, no sé a qué, porque sigo sin entenderlo, se produjo en esa fecha y en ese lugar sagrado, en Altamira, y que desde entonces no soy capaz de mirar igual, y que procuro hacer esfuerzos para no ponerme a un lado, porque es mi obligación, ¿verdad? Y ustedes me entienden. Pero algo, un eco lejano de algunas experiencias, yo las entiendo de otra forma. Es más, me han ayudado en mi vida, es cierto, he extraído buenas conclusiones y no malas, y también miro de forma diferente a algunos testigos del misterio. Es algo de piel. Entiendo que no se les entienda, y entiendo que lo que a mí me ocurrió debe estar en esa órbita de las cosas. Cosas que siguen ocurriendo desde lo más antiguo. ¿Por qué solo algunos? Yo no he hecho nada especial para encontrarme con esa experiencia de conciencia cósmica, podemos llamarla, o ese momento de esplendor dentro de la caverna de Altamira, que espero algún día explicar. Para mis amigos, queridos amigos como Martín Loeches, será que mis endorfinas X del área C conjuntaron por cierta manera, no lo sé, pero no se parece a nada, y ya mi vida quiere buscar explicación para eso. Racionalmente necesito una explicación, pero por otro lado es muy auténtico, muy mágico haber estado en lo hondo del misterio. Si me pasó a mí aquella noche, si yo sentí eso, ¿por qué otros no han estado en esos otros lugares? Es un auténtico misterio. ¿Lograremos de alguna forma que sea comprensible la experiencia del misterio, la experiencia límite? ¿Lograremos que los científicos vayan un poco más allá? De momento el debate es absolutamente rocoso e inamovible, pero yo les prometo que lo intentaré, que intentaremos incluso, ¿por qué no? Ya lo estamos haciendo, que los científicos se metan un poco más, exploren con nosotros, intenten ver las cosas desde otro punto de vista. ¿Se imaginan que un científico ortodoxo ultra racional tenga realmente una experiencia? ¿Podrá tenerla? Y si la tiene, ¿será capaz de abandonar su rigidez mental y contarlo abiertamente? Son misterios que intentaremos ir resolviendo. Hasta entonces, que sean muy felices, amigos.